Bleach Maldición del Odio, Voluntad de Fuegos 01-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 Madara Uchiha se quedó paralizado, aturdido, cuando la espada de Hashirama surgió de su pecho. Cayó de rodillas, sin vida mientras agarraba débilmente el metal que le había atravesado el corazón. Entonces todavía le quedaba suficiente chakra para un clon de madera y... ¡Maldito monstruo! Mientras su visión comenzaba a oscurecerse, recobró el poco aliento que le quedaba. «¿Has cambiado, Hashirama?», jadeó, su voz apenas era un susurro. «Tus prioridades equivocadas, un día llevarán a la aldea a la ruina». Hashirama permaneció en silencio, su rostro era una máscara de tristeza mientras observaba a su antiguo amigo y rival sucumbir a la herida. Se aferró a su espada mientras el cuerpo de Madara se volvía pesado sobre ella, lo último de su fuerza se desvanecía. Los ojos de Uchiha, una vez brillando con el poder del Mangekyō Sharingan eterno, ahora miraban fijamente a la distancia, su luz se extinguió. Habían permanecido abiertos de par en desafío hasta el final. El Hokage soltó su espada y la dejó caer junto con Madara mientras el cadáver de su viejo amigo se desplomaba a su lado. Las manos de Uchiha todavía estaban agarradas alrededor de la espada en su pecho. Hashirama no recuperó su espada. No, esa espada tenía demasiados recuerdos pegados a ella. Había probado la sangre y los sueños de innumerables shinobi a lo largo de su guerra civil que duró décadas, y ahora estaba manchada para siempre con la vida de su amigo más querido. Era una reliquia de una era pasada, un doloroso recordatorio del conflicto que los había separado. Un arma así no tenía cabida en el futuro pacífico que imaginaba para la aldea. La aldea oculta entre las hojas, que ambos habían luchado tanto por crear. El Hokage se giró y se tambaleó hacia Konoha mientras reflexionaba sobre lo espantosa que había sido esta pelea. Una fea cicatriz había quedado grabada en la tierra. Grandes franjas del otrora vibrante bosque que rodeaba Konoha habían desaparecido, reemplazadas por un profundo valle aún revestido por el magma brillante de roca carbonizada. Cada respiración que tomaba traía consigo el espeso olor a madera quemada. Era un testimonio del poder destructivo que habían desatado el uno sobre el otro. Los truenos retumbaron y los relámpagos destellaron, mientras la lluvia comenzaba a llenar las fisuras del valle recién creado. Mientras Hashirama caminaba con dificultad por el desolado paisaje, la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial, como si los cielos mismos lloraran por el Uchiha caído. ¿Dónde salió todo mal, Madara?, susurró Hashirama con voz ronca, apenas audible por encima de la furiosa tormenta. Sus ojos ardían por las lágrimas contenidas y su corazón le dolía por lo que se había visto obligado a hacer, pero reprimió su dolor. Había hecho lo que tenía que hacer por el bien de la aldea. Tenía que mantenerse fuerte, por el bien de la aldea y por el bien del sueño que él y Madara alguna vez habían compartido. No lamentaría la muerte de Madara, sino que celebraría la vida de Uchiha, su pasión y su amor inquebrantable por lo que creía. Honraría a Madara marcando su muerte como un hito en el camino de Konoha hacia la paz y la prosperidad. Una sonrisa agridulce se dibujó en los labios de Hashirama mientras miraba hacia el horizonte. En cierto modo, la muerte de Madara había puesto fin a sus ideales enfrentados. Finalmente, sin las objeciones de Madara, el método de paz de los Senju se estaba convirtiendo en una posibilidad real. Este fue el comienzo de una nueva era shinobi. Algún tiempo después, Madara se despertó aturdido. Sus sentidos se sentían embocados y desorientados. Intentó levantarse, pero se encontró ya de pie. Su pelo y su piel se sentían secos a pesar de la lluvia que caía a su alrededor. Confundido, frunció el ceño mientras daba un paso vacilante hacia adelante. El barro blando y húmedo no cedió ni un centímetro bajo su peso. También había un entumecimiento escalofriante en sus extremidades. Una ligereza desconcertante que parecía ajena a su figura de guerrero. Extraño, pensó, mirando a su alrededor mientras abría y cerraba los puños experimentalmente. Movió los dedos de los pies dentro de los zapatos y la sensación fue la esperada. Aún tenía control sobre su cuerpo. Entonces, los recuerdos de su enfrentamiento final con Hashirama lo invadieron y un torrente de rabia e incredulidad lo invadió. Hashirama, el tonto, gruñó, sorprendido cuando su voz emergió como un eco áspero de su bajo retumbante anterior. Sus ojos recorrieron el desolado campo de batalla y luego se posaron en una visión familiar. Su propio cuerpo destrozado, todavía empalado por la espada de Hashirama.
Un frío terror se apoderó de su estómago cuando extendió la mano para tocar la empuñadura, su mano espectral atravesó el acero sólido como si fuera una mera ilusión. Un sonido de traqueteo atrajo su atención hacia su pecho, donde una gruesa cadena, adornada con una placa hexagonal, colgaba de su torso. El pánico se apoderó de él mientras tiraba de la cadena instintivamente. Una punzada de dolor sacudió su cuerpo y gruñó ante la inesperada intensidad del dolor. No, pensó. Tiró de ella con más fuerza, preparándose para el dolor, excepto que esta vez era infinitamente más visceral. No se parecía a nada que hubiera sentido antes. Una agonía abrasadora que atravesó su alma más profundamente que la espada de Ashirama. No. No puede ser. Rugió, y su voz resonó en el desolado valle. Usei Izanagi. No puedo estar muerto. Entonces frunció el ceño. ¿Había usado Izanagi? Definitivamente, la idea había estado en primer plano en su mente, pero no recordaba haber activado explícitamente el jutsu. Activó desesperadamente su Sharingan, pero la familiar oleada de chakra en sus ojos permaneció latente y nada cambió en su visión. Pateó el suelo con frustración, pero sus pies atravesaron el barro sin ningún obstáculo. La verdad era innegable ahora, y se cernía sobre él como un sudario sombrío. Estaba muerto y su alma no podía interactuar con el mundo físico. Su cuerpo bien podría ser un cascarón vacío. El horror y la desesperación lo consumieron, su visión se nubló mientras la cadena en su pecho se retorcía y se contorsionaba, los dientes metálicos rechinaban hambrientos mientras se consumía a sí misma. Un dolor cegador brotó de dentro de su alma, su agonía al rojo vivo amenazaba con destrozar la esencia misma de su ser. Mientras su conciencia se desvanecía por segunda vez ese día, un líquido blanco espectral brotó de la cadena, envolviéndolo en un capullo de energía de otro mundo. En otro lugar, un Shinigami destronado de la 10ª división patrullaba las naciones elementales. Se animó y entrecerró los ojos al sentir la inconfundible presión del Reiatsu de Unoyou. Se sentía increíblemente inestable, probablemente un recién nacido, pero lo suficientemente fuerte como para tomarlo en serio. Los Oyous se habían vuelto bastante comunes en las últimas décadas aquí en las naciones elementales, ya que las guerras constantes dejaron muchos muertos con arrepentimiento y apegos persistentes. Takomi era uno de los Shinigami encargado de patrullar y realizar Konso en los pluses y purificar Oyous en el País del Fuego. Takomi observó con cautela el Reiatsu del Oyou. Sinceramente, no había sido muy diligente en sus deberes desde que lo asignaron aquí. Como parte de un grupo muy exclusivo de oficiales de rango inferior que habían despertado un Shikai, Takomi sintió que no era digno de él cazar y purificar activamente a Oyous normales. Ninguno de los que había conocido hasta entonces le había causado problemas significativos. Sin embargo, este era diferente. Era mucho más fuerte que lo que estaba acostumbrado a enfrentar. Además, nunca dejaría de escuchar al capitán Itsugaya si permitía que un Oyou así se desatara bajo su vigilancia. Sopesó el Reiatsu del Oyou contra el suyo y, asegurándose de que no era nada que su Shikai no pudiera solucionar, Takomi despegó con un shunpo hacia la criatura. Madara abrió los ojos cuando el dolor disminuyó. Su cuerpo ahora se sentía mucho más sólido. La sensación previa de ingravidez fue reemplazada por un hambre persistente. Se tomó un momento para orientarse antes de intentar ponerse de pie. Esta vez, definitivamente, estaba acostado. Su cuerpo estaba cubierto de barro y, mientras se levantaba, una extremidad con garras le llamó la atención. Sorprendido, se tambaleó hacia atrás, tropezando con un peso extraño detrás de él. Un dolor agudo atravesó su cuerpo desde la base de su columna vertebral cuando aterrizó sobre su cola. Perplejo, miró hacia atrás, al grueso y blanco apéndice. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver que las manos con garras eran las suyas y que había aparecido un agujero cilíndrico en el centro de su pecho. ¿Qué me está pasando?, murmuró, sorprendido por el tono agudo y complejo que había adquirido su voz. Antes de que tuviera tiempo de analizar más a fondo la situación, sus instintos de batalla tomaron el control. Una ráfaga de viento y un destello de acero le advirtieron justo a tiempo. Esquivó y se lanzó hacia un lado mientras evitaba por poco la decapitación. En cambio, sufrió un corte superficial en el hombro, mientras un joven vestido de negro apareció en el lugar donde acababa de estar. El agresor sacó su katana, se recuperó rápidamente de su ataque fallido y apuntó con 2 dedos hacia Madara. ¡Sai!, gritó. Una fuerza invisible ató los brazos de Madara. El hombre atacó y Madara se tambaleó hacia atrás, tropezando con su cola. Una miríada de pensamientos corrían por su mente mientras luchaba por mantener el equilibrio. ¿Qué es este cuerpo?
¿Estoy en un genjutsu? ¿Quién es este poderoso shinobi? Pero con el atacante acercándose, solo una palabra escapó de los labios de Madara. Cero. Una energía roja brotó de los ojos de Madara, destrozando la espada del hombre y tirándolo hacia atrás. Madara se agarró el ojo y lanzó un grito de sorpresa. Había tenido la intención de usar Amaterasu, pero el instinto se había apoderado de él. Cerrando los ojos, Madara concentró su chakra y gritó: «¡Libérense!». Los abrió. Su piel blanca, sus garras y el hombre herido permanecieron allí. ¿No es un genjutsu, entonces?, pensó. Madara avanzó pesadamente hacia el hombre, dándose cuenta de que su nueva forma era inmensa mientras levantaba al hombre herido hasta el nivel de sus ojos. «Simplemente mátame». «No tengo nada que decirle a un sucio», Olou resopló, escupiendo deliberadamente en la cara de Madara. El Uchiha sintió un deseo inquietante de morder al hombre, pero lo reprimió. Se rió. ¿Solo saliva? ¿Sin piedras, agua o algún jutsu oral? Necesitarás más que eso para desconcertarme. Dejó al hombre en el suelo con cuidado, observando su ropa. Después de un tenso silencio, Madara preguntó: «¿Quién eres? ¿De qué clan eres?». «No sé quién eres», dijo el hombre entre dientes, «pero te has convertido en un Olou, un monstruo formado a partir de almas atormentadas. Yo soy un Shinigami, un segador de almas. Purifico a Olous como tú, te ayudo a reencarnar». Madara reflexionó sobre esto. ¿Un segador de almas? Así que estoy muerto. Hizo una breve pausa, antes de fruncir el ceño. ¿Pero realmente esperas que crea que me ayudaste a reencarnar al intentar cortarme la cabeza? El Shinigami jadeaba por respirar debido a sus pulmones magullados. Había presionado el botón de emergencia en su buscapersonas, pero por ahora estaba solo. Necesitaba esperar hasta que llegaran refuerzos. La Zanpakuto de un segador de almas tiene propiedades purificadoras, tartamudeó el Shinigami. No sé los detalles, pero no es una muerte permanente. Reencarnarás, pero sin los recuerdos de tus vidas anteriores. Hablas como si no tuviera elección en el asunto, afirmó Madara. Así son las cosas, insistió el Shinigami. Debes sentirlo, ¿no? El hambre de almas humanas. Si no quieres lastimar a las personas que alguna vez apreciaste, deberías dejar que te purifiquen. Madara estalló en carcajadas. ¿Personas que me importan? Chico, no pretendas conocerme. Ya no hay nada que me importe. Yo, el instinto, agudizado tras décadas de guerra, le hizo detenerse de golpe y saltar hacia atrás mientras el Shinigami herido desaparecía en un borrón. Los ojos de Madara se movieron rápidamente a su alrededor. ¿Otra vez? ¿De dónde vienen? Una mujer de cabello castaño rojizo se encontraba en el lugar del Shinigami, con la espada en alto. Detrás de ella, un chico de cabello blanco llevaba al hombre herido. Algo en ellos puso a prueba los instintos de Madara. «Qué extraño, Rajiku», comenzó el chico de cabello blanco. «Nuestra vigilancia no indica que Olous tan poderosos puedan surgir de un lugar como este. ¿Tal vez vino aquí desde Hueco Mundo?», sugirió la mujer, Rajiku. «No», respondió Takomi. «Definitivamente sentí el nacimiento de este Olou. Es un recién nacido, pero definitivamente mucho más fuerte que lo que estoy acostumbrada a encontrar aquí». Usó un cero. El chico de cabello blanco alzó las cejas ante esa última parte. «¿Es así?». Se volvió hacia Rajiku y dijo: «¿Quieres que me encargue de ello?». Rajiku se burló. «Oh, por favor, capitán. El reiatsu de este Olou se siente como eso o como un cuarto o quinto asiento en el mejor de los casos. Lo tengo bajo control». Le guiñó un ojo sugerentemente al chico, antes de lanzarse hacia Madara, con la espada lista. La mente de Madara daba vueltas mientras luchaba por seguir la conversación del Shinigami. Lo único que entendía de sus palabras era que la mujer, Rajiku, hablaba de él como si fuera un pez pequeño. «Soy Madara Uchiha», gritó, flexionando sus garras. «¿Te atreverías a subestimar mí?». Sus palabras murieron en su boca cuando la mujer desapareció, su imagen residual lo atravesó cuando reapareció a su lado, dejándole un feo corte en el brazo. Se sobresaltó. La mujer era increíblemente rápida. Intentó golpearla, pero falló y ella desapareció nuevamente. Más cortes aparecieron en sus brazos mientras se protegía la cabeza y el cuello. ¿Qué demonios son estas personas?, pensó. Soy Madara Uchiha. ¿Cómo puedo estar abrumado de esta manera? Atacó, pero nuevamente sus garras no encontraron agarre. La mujer lo esquivó y le cortó profundamente el hombro derecho, dejándole inutilizado el brazo. Madara siseó de dolor. Necesitaba su Gumbai y su guadaña. O incluso una espada.
No podía luchar así. Sus pensamientos se aceleraron mientras ponía cierta distancia entre la mujer y él. Miró hacia abajo y vio el cadáver de su cuerpo físico en el suelo. Ya había muerto una vez hoy. Vivir. Eso era todo lo que importaba. Le habían dado una segunda oportunidad. No podía morir de nuevo, no cuando finalmente comprendió la tablilla Uchiha. El instinto lo guió. Lanzó un tajo al aire, sintiendo que se abría un portal. Esquivando otro ataque horizontal de Ranjiku, agarró su cadáver y se zambulló en la garganta. Antes de que el portal se cerrara, le lanzó una mirada sedienta de sangre a la mujer. Ella no hizo ningún esfuerzo por seguirlo y parecía contenta de poder ahuyentarlo. Te mataré. Espetó. Recuerda mis palabras, mujer. Madara Uchiha no miente. Mientras Madara se daba un festín, la claridad volvió gradualmente a su mente. Notó vagamente que su cuerpo cambiaba de forma, pero el cambio más profundo fue la bendita ausencia de ese deseo inconsolable de alimentarse. Al levantarse, notó lentamente una cacofonía de gruñidos y silbidos apagados. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado consumiendo su propio cadáver, pero claramente había llamado la atención de algunos depredadores no deseados. Experimentalmente, canalizó chakra hacia sus ojos, complacido al ver que se transformaban en la familiar comodidad de su eternal Mangekyo Sharingan. Mirando a su alrededor, Madara vio criaturas de varias formas y tamaños acercándose, cada una con un agujero circular en el pecho. Revisó el suyo y encontró un agujero similar donde había estado la cadena. Sin embargo, todas sus otras heridas habían desaparecido, un testimonio, supuso, del poder regenerativo de Hashirama, obtenido al consumir un trozo de la carne del Senju junto con el resto de su cadáver. Había planeado implantárselo de todos modos. ¿Alguno de ustedes me entiende?, preguntó Madara, tomando la espada de Hashirama. Sus manos todavía estaban pálidas, pero las garras habían retrocedido. Todavía podía sentir su cola, pero ahora era mucho más pequeña. Un hoyo verde y grande se abalanzó sobre él, con las mandíbulas abiertas como si quisiera tragarlo entero. Comparado con la mujer Shinigami, era lento. Madara saltó sobre él, partiéndolo en dos de un solo golpe. Aterrizó en una rama gruesa, observando con fascinación mórbida cómo los otros Hoyous devoraban el cadáver. Qué lamentable vida después de la muerte, pensó Madara. ¿Es este el infierno? ¿Acaso mis acciones en vida fueron tan atroces que me enviaron a un mundo de canibalismo? El túnel por el que había corrido ciertamente se sentía como un camino hacia la condenación. Observó a los Hoyous peleando por el cadáver. Pronto comenzaron a pelear entre ellos, y cada víctima se convirtió rápidamente en comida para el resto de la manada. Era caótico y repugnante, pero como no tenía nada mejor que hacer, Madara simplemente observaba. Pasó casi una hora mientras Madara contemplaba la posibilidad de utilizar los árboles cristalinos de alguna manera para realizar tareas de reconocimiento. De repente, una ola de presión emanó desde abajo. Uno de los Hoyous que estaban festejando brillaba y se encogía hasta convertirse en un oso antropomórfico blanco vestido con una armadura blanca y huesuda. El resto de los Hoyous se encogieron, algunos se escabulleron lentamente mientras otros se alejaban corriendo asustados. Madara permaneció inmóvil, con la atención centrada en el Hoyou oso mientras levantaba la cabeza y olfateaba el aire. Sal, pequeño Hoyou, exigió. Puedo sentirte. Una ráfaga de cero surgió de su boca hacia Madara, quien saltó para esquivarla. Aterrizó en silencio, a 6 metros de distancia, con su espada bajada con indiferencia. Eso no fue muy educado, observó Madara. Su voz había recuperado su antiguo tono grave y retumbante. Solo necesitaba sacarte de aquí. Ahora puedo comerte y evolucionar en un Bastolore. Se burló el oso Hoyou, acortando lentamente la distancia entre ellos. Madara se tensó. El poder de este nuevo enemigo era desconocido y él aún no estaba seguro de sus propias capacidades en S10. El chakra surgió a través de él, activando nuevamente su Mangekyo Sharingan eterno. El oso se abalanzó. Madara se hizo a un lado y el aire pasó silbando junto a él. El oso lanzó una enorme pata que dejó un profundo surco en el suelo cristalino donde había estado Madara. «Eres rápido», gruñó el oso, sorprendido. Pero no lo suficiente. Cargó de nuevo, con la energía de cero chisporroteando en sus fauces. «Susanoo», declaró Madara. El oso Hoyou, impulsado por su nuevo poder, se estrelló de cabeza contra la caja torácica azul y llameante que ahora envolvía a Madara. La fuerza de la colisión debería haber destrozado cualquier hueso normal, pero la defensa espectral se mantuvo firme, sin que ni siquiera un temblor perturbara su forma etérea.
Oh, ¿tienes algo de lucha en ti, pequeño Ollou? Se burló el oso, momentáneamente aturdido pero imperturbable. Se flexionó, liberando una ola de presión espiritual que asustó al resto de los Ollous menores. Madara, sin embargo, no se inmutó. La tensión de su cuerpo se alivió cuando se dio cuenta de que ese Ollou no representaba ninguna amenaza. La presión espiritual de los adjuchas lo inundó como una suave brisa. Sin embargo, un destello de interés bailó en sus ojos mientras observaba su Susanoo. Mi chakra se siente diferente, reflexionó. Todavía está allí, pero, alterado. La voz del oso Ollou resonó con arrogancia. ¿Sientes eso, pequeño Ollou? ¿O el peso de mi Reiatsu es demasiado para ti? Madara simplemente arqueó una ceja. ¿De nuevo? Un cero podría aniquilarte, continuó el hueco, con su voz llena de alegría depredadora. Pero entonces no tendría nada para comer. Mis disculpas de antemano por el desorden. Acabo de evolucionar en un adjuchas, ya ves. Se lamió los labios con su lengua puntiaguda, la saliva goteaba por su pelaje. Aún no he dominado del todo mi nuevo poder. Es así. Respondió Madara, con un tono despreocupado mientras seguía sin esfuerzo los movimientos del Ollou oso mientras se lanzaba y atacaba. El Ollou era de hecho más rápido, pero sus movimientos eran predecibles, casi lentos, para el Mangekyo Sharingan eterno de Madara. Con un rugido, el Ollou se abalanzó, con las mandíbulas abiertas, con el objetivo de hundir los dientes en una costilla de Susanoo. La costilla se mantuvo firme, la mordida del Ollou apenas dejó un rasguño en la defensa absoluta. Madara solo sintió un minúsculo drenaje de su chakra. Con un gesto de voluntad, la caja torácica se expandió y la fuerza de su crecimiento fue suficiente para romperle la mandíbula al oso Ollou como si fuera una ramita quebradiza. El Ollou se tambaleó hacia atrás y emitió un rugido de dolor mientras se agarraba la mandíbula rota. Antes de que pudiera siquiera comprender la magnitud de su herida, una enorme espada de chakra azul se materializó, inmovilizando al Ollou contra el suelo por el hombro. Una propuesta, adjuchas, dijo Madara con indiferencia. Responde a mis preguntas y, si estoy satisfecho, tal vez te deje vivir. Seireitei, cuartel de la cuarta división. Takomi, reporta, la voz de Itsugaya era suave pero autoritaria, consciente de su 11º asiento herido. Takomi estaba estable pero debilitado, y su Reiatsu todavía estaba preocupantemente bajo. Rajiku Matsumoto estaba de pie junto a ellos, el único que se había enfrentado al aberrante Ollou. Capitán Itsugaya, señor. Saludó Takomi con vigor forzado. Estaba de servicio en la Tierra del Fuego de las Naciones Elementales cuando estallaron explosiones cerca de donde me encontró. Mantuve la distancia hasta que sentí el Reiatsu de un Ollou, luego me moví para purificarlo. Hizo una pausa para que el escriba anotara sus palabras. Ese era el Ollou con el que te encontraste. Era perceptivo y evadió mi ataque inicial. Intenté atarlo con un Sai, pero disparó un 0. Fue entonces cuando pedí ayuda. Luego le expliqué la purificación del alma y el Ollou pareció, intrigado. Itsugaya asintió. Ese era el procedimiento estándar y su 11º asiento había funcionado admirablemente. Sin embargo, el valle en el que estábamos, ¿estuvo siempre allí? Takomi dudó. Probablemente. En realidad, no. Debería haber sido una llanura cubierta de hierba, o tal vez un bosque. El 0 de Ollou probablemente lo causó, pero no estaba concentrado en el paisaje en ese momento. Se rió nerviosamente. ¿Por qué? Hemos inspeccionado el área. Hay un pueblo cerca, pero alrededor de donde te encontramos, había marcas de quemaduras y señales de una intensa batalla reciente. Probablemente sean las explosiones que escuchaste. Itsugaya frunció el ceño. ¿Qué puedes decirme sobre las naciones elementales, Takomi? El pobre Shinigami no necesitaba saber que el valle era una fea cicatriz en la tierra que se había extendido por cientos de metros, y que Itsugaya había visto árboles arrancados y escombros a kilómetros de la zona. Lo que fuera que estaba luchando allí tenía un enorme poder destructivo posiblemente a la par, o incluso por encima, del de un capitán. Si el Ollou hubiera disparado un 0 lo suficientemente poderoso como para causar tal daño, el propio Itsugaya podría haber tenido dificultades para sobrevivir sin estar en Bankai, y mucho menos en un puesto 11. Algo más había causado el daño, y necesitaban determinar qué era ese algo lo antes posible. He estado destinado en el País del Fuego durante 3 años, respondió Takomi. Por lo que he oído de pasada, solía ser un país devastado por la guerra. Sin embargo, nunca he sabido que fuera algo más que pacífico, y solo Ollous de bajo nivel han aparecido allí. No he tenido problemas para lidiar con nada hasta ahora.
Lo máximo que he visto son algunos humanos acróbatas que son buenos en artes marciales y lanzamiento de cuchillos. ¿Tuviste mucha interacción con ellos? Preguntó Hitsugaya. No, señor. No tenía un Jirai, así que no pude interactuar con ellos. Honestamente, no sé mucho sobre el funcionamiento interno de ese lugar, pero hay una aldea llamada Konoha cerca de donde me encontró. Estoy seguro de que podría encontrar toda la información que necesita allí. Hitsugaya asintió. Gracias por tu servicio, Takomi. Te concedo 3 meses de licencia para. El vicecapitán Matsumoto y yo nos encargaremos del resto. Takomi se animó y se sentó más erguido. Sí, señor. Gracias, señor. Y saludó a sus superiores cuando salieron de su habitación. Mientras se dirigían de nuevo hacia el cuartel del Escuadrón 10, Rajiku y Toshiro eran la viva imagen del contraste. La primera caminaba tranquilamente, su vibrante cabello castaño rojizo se balanceaba suavemente con su paso. Un brillo en sus ojos irradiaba una calidez relajada. Tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda y una sonrisa cómplice se dibujaba en sus labios mientras estudiaba la expresión de su capitán. A su lado, Toshiro Hitsugaya era la viva imagen de la concentración. Su ceño estaba fruncido por la reflexión, su mirada fija en el camino que tenía por delante y sus labios apretados en una fina línea. Como el nuevo capitán del GOTEI 13, se tomaba sus obligaciones muy en serio, y el reciente encuentro con el inusual Orou no había hecho más que ahondar su preocupación. Rajiku, la voz de Hitsugaya cortó el silencio, aguda y clara como el aire invernal que encarnaba. No estaba prestando mucha atención mientras atendía a Takomi, pero ¿te llamó la atención algo durante tu pelea con ese Orou? Rajiku inclinó la cabeza, fingiendo una profunda contemplación con un zumbido prolongado. Después de una pausa dramática, se encogió de hombros con indiferencia. No, en realidad no. Era más fuerte que un oficial de rango medio sentado, eso es seguro, ya que de hecho logró bloquear algunos de mis golpes. Pero honestamente, si no se hubiera escapado por esa garganta, lo habría derribado en 15 segundos, como máximo. Tal vez 30 si me sentía generosa. Hitsugaya no estaba convencido. ¿Viste bien el cuerpo que se llevó cuando escapó? No respondió Rajiku, haciendo sonar la P con un dejo de diversión. Armadura roja, cabello negro, una espada atravesándole el corazón. Hombre, creo. ¿Pero por qué estás tan obsesionado con un Orou menor, capitán? Ni siquiera era un menos grande. Estoy seguro de que no es gran cosa. El silencio de Hitsugaya se prolongó por unos momentos, mientras su mente reproducía la escena de la batalla. Esos ojos, los vi antes de que te enfrentaras. Eran calculadores, inteligentes. Ese Orou era un guerrero experimentado antes de su muerte. Se hacía llamar Madara Uchiha. Rajiku dejó escapar un suspiro largo y prolongado, con una exasperación juguetona en la voz. Capitán, lo reprendió. Solo tienes 100 años y ya tienes la cabeza llena de canas. Si te sigues estresando por estas nimiedades, te quedarás calvo y con arrugas antes de que te des cuenta. Hitsugaya se burló, con un leve atisbo de sonrisa tirando de sus labios. Probablemente estoy pensando demasiado, admitió, pero la preocupación en sus ojos no desapareció. Cuando estábamos usando Shunpo, pensé que el paisaje parecía haber sido abierto por un enorme cero, pero Takomi no habría sobrevivido si hubiera sido el Orou contra el que luchamos el que hizo eso. Hizo una pausa y su mirada se endureció. Descansa un poco, Rajiku. Solicitaremos el uso de algunos Jigai y echaremos un vistazo a este Konoha en los próximos días. Los Orous se sienten atraídos por los lugares donde tienen vínculos emocionales persistentes. Estoy seguro de que este aparecerá de nuevo pronto y nos ocuparemos de él entonces. La sonrisa de Rajiku se ensanchó y sus ojos brillaron de emoción. Oh, capitán, de verdad que necesita relajarse. Impulsivamente envolvió a Hitsugaya con sus brazos en un fuerte abrazo, ganándose un gruñido de sorpresa del capitán, que por lo general era estoico. Pero, de nuevo agregó con una sonrisa traviesa, nunca rechazaría un viaje al mundo de los vivos. Hueco Mundo, por encima de las arenas. Madara saltó a través del desierto de Hueco Mundo con una velocidad que nunca antes había experimentado, saboreando los estallidos sónicos que acompañaban su sonido. Habían pasado días desde su llegada al bosque de Menos, y su cuerpo había vuelto casi a su forma humana, salvo por su agujero Orou y su máscara. Era un testimonio de la adaptabilidad de su nueva existencia. El Orou del oso había demostrado ser útil, ya que tenía bastante conocimiento útil sobre la evolución de las habilidades de los Orou. Madara lo había consumido, absorbiendo su esencia y fomentando su propia transformación.
Se había enterado de que se encontraba en el bosque de Menos, un destino habitual para los Hoyous recién nacidos después de su primera garganta. Basándose en su rápida evolución y claridad mental, probablemente era un Adjuchas, o tal vez incluso un Bastolore. Se dio cuenta de que la diferencia en su chakra se debía a la presencia de Reiatsu, o presión espiritual, liberada por los respiraderos de las muñecas. Madara se maravilló ante esta nueva energía, su poder puro resonaba con su propia sed insaciable de fuerza. A pesar de su experiencia sensorial, aún no podía sentir el Reiatsu con tanta agudeza como el chakra, una pequeña frustración frente a su creciente potencial. La experimentación había revelado que sus antiguos jutsus aún eran accesibles, una familiaridad reconfortante en este extraño mundo nuevo. De hecho, ya fuera por el Reiatsu, la carne de Ashirama o los Hoyous consumidos, sus reservas eran mayores que nunca. Las posibilidades eran estimulantes. Su cola había desaparecido por completo y sus proporciones eran ahora perfectamente humanas. Mientras escuchaba el crujido de la arena bajo sus pies, una chispa de inspiración se encendió en su interior. Este extenso desierto era el lugar perfecto para probar algún jutsu destructivo a mayor escala. Mientras completaba los sellos manuales, Madara recurrió a sus reservas, inhaló profundamente y rugió. Liberación de fuego. Gran aniquilación de fuego. Llamas carmesí brotaron de su boca, envolviendo el desierto en un furioso infierno. Lenguas de fuego danzaron y se retorcieron, surgiendo con una velocidad e intensidad que él no esperaba. Madara se deleitó con la exhibición de poder puro, sintiendo el familiar drenaje de su chakra pero exultante por la magnitud de la destrucción. Mantuvo el jutsu, superando sus límites, hasta que finalmente lo liberó con un suspiro de satisfacción. Ahora era definitivamente más poderoso que en vida. Al darse cuenta de ello, sintió un escalofrío. Esta nueva existencia, esta forma Hoyou, no era una maldición, sino una oportunidad. Una oportunidad de trascender sus limitaciones mortales y alcanzar un nivel de poder con el que solo había soñado. A partir del conocimiento que había obtenido al consumir Hoyous en el bosque de Menos, Madara sabía que los Hoyous podían vivir, como mínimo, muchos cientos de años. Tenía todo el tiempo del mundo para consolidar su nuevo poder. Sonrió y luego volvió a fijar su atención en el vidrio de obsidiana recién formado en la arena. La tormenta de fuego no era simplemente una demostración de fuerza. Había convertido la arena en un espejo para poder ver su nueva apariencia. Madara se arrodilló y miró su reflejo. Un extraño lo miró fijamente. No sé qué esperaba, levantó la mano y recorrió los contornos de su máscara. Sabía que estaba allí, había sentido su presencia en su rostro, pero era la primera vez que la veía de verdad. De un blanco hueso, con anillos que irradiaban hacia afuera desde el centro, era una grotesca burla de su propio Sharingan. Dos de los tomoes servían como aberturas para sus ojos, el tercero ubicado en lo alto de su frente, una cruel parodia del tercer ojo sobre el que había leído en textos antiguos, la marca de los seres iluminados. Se burló para sus adentros. ¿Debo creer que algún día podré evolucionar para tener tres ojos? A pesar de lo extraño de las tres aperturas, un sentimiento de orgullo brotó dentro de Madara. Incluso en la muerte, su sangre Uchiha corría lo suficientemente espesa como para manifestar el Sharingan en la forma de su máscara Hoyou. Toda su transformación en Hoyou fue una amarga ironía. Él, Madara Uchiha, el legendario shinobi que buscaba el poder para traer la paz, era ahora un monstruo, un devorador de almas. Sin embargo, incluso cuando reconoció este destino retorcido, decidió no dejarse definir por su máscara. Usaría este nuevo poder, esta forma Hoyou, para continuar su búsqueda. Había leído sobre el Tsukuyomi infinito en la tablilla de piedra Uchiha, y sabía con certeza que ahora era más fuerte que Hashirama. Sin embargo, su meditación se vio interrumpida por el sonido del agua que se acercaba rápidamente. ¿Agua? Tiburón. La voz de una mujer resonó en el desierto vidrioso, distorsionada por la superficie reflectante que dejó la gran aniquilación de fuego de Madara. Era una voz llena de autoridad y un dejo de desafío, un marcado contraste con los gruñidos guturales y los silbidos de los huecos a los que Madara se había acostumbrado en Hueco Mundo. El Sharingan de Madara cobró vida y señaló el origen de la voz. Una mujer rubia que flotaba en el cielo, con el brazo derecho extendido y empuñando una espada corta y ahuecada. Un maremoto surgió de la punta de su espada, y el agua silbó y humeó al chocar con las últimas brasas de su jutsu. Madara maldijo por dentro. Aunque había experimentado con el movimiento aéreo usando Reiatsu, aún no confiaba en sus habilidades de combate aéreo. Esta mujer, con su dominio del agua y su actitud segura, presentaba un desafío nuevo e intrigante.
¿Quién eres y qué quieres? Gritó Madara, su voz amplificada por la máscara Oryou que ahora adornaba su rostro. Los labios de la mujer se movieron, pero sus palabras se perdieron entre el rugido de las olas y el agua humeante. La frustración de Madara aumentó. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran, especialmente después de una exhibición de poder tan descarada. Si no vienes a mí, entonces yo iré a ti, gruñó Madara, con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro enmascarado. Estilo de fuego. Jutsu de fuego de dragón. Desató un torrente de llamas, un infierno arremolinado de color carmesí y naranja que rugió hacia la mujer en el cielo. El aire crepitaba por el calor y la arena bajo sus pies comenzaba a derretirse. Tenía la intención de obligarla a caer, de entablar una batalla en la que pudiera probar sus nuevas habilidades contra las de ella. Pero a través del infierno, escuchó una sola palabra, dicha con escalofriante claridad. Cascada. El cielo brilló y las llamas se apagaron en un instante, reemplazadas por un diluvio de agua helada. Los ojos de Madara se abrieron de par en par cuando fue envuelto, el cambio repentino del calor abrasador al frío entumecedor envió una sacudida a través de su cuerpo. Sin embargo, su Sharingan permaneció activo, siguiendo los movimientos de la mujer mientras descendía hacia él, su espada brillando siniestramente en la penumbra. Se preparó para el impacto, sus instintos le gritaban que luchara, que sobreviviera. Él era Madara Uchiha y no sería derrotado tan fácilmente. Ni en este mundo ni en ningún otro. Hueco mundo. Por encima de las arenas. Arribel se posó sobre un gran afloramiento que era lo suficientemente alto como para no ser tragado por su cascada. Había regresado a la base, pero aún había puesto una cantidad significativa de poder en el ataque. Nunca había sido de las que atacan primero, pero este hueco había estado causando estragos en esta región de Hueco Mundo durante los últimos días y tuvo la audacia de atacar indiscriminadamente a su fracción con algún tipo de técnica de fuego. Por más poderoso que fuera el hueco, y por más útil que pudiera llegar a ser para los planes de Lora Aizen, a ella no le gustaba particularmente la idea de que otro Noitra o Grimhou se uniera a sus filas. Observó cómo la arena bebía con avidez su cascada, hasta que todo lo que quedó ante ella fue arena húmeda y niebla de donde su agua se encontró con las llamas del hueco. Se giró para irse, pero un repentino torrente de Reiatsu lo suficientemente fuerte como para hacerle entrecortar la respiración la detuvo. Se reprendió a sí misma por no haber percibido antes la extraña señal de Reiatsu. Había pensado que su enemigo había sido vencido, pero su energía espiritual era diferente a la de la mayoría de los huecos, y casi se mezclaba con la sensación de las energías naturales de Hueco Mundo. Sin embargo, las olas de intención asesina que brotaban de las arenas no podían confundirse. El hueco estaba vivo. Más que eso, estaba enojado y quería sangre. Un enorme puño esquelético azul atravesó la arena húmeda de Hueco Mundo antes de golpear con la palma abierta. La arena cedió un poco bajo el peso, pero se mantuvo firme mientras una figura esquelética envuelta en Reiatsu azul se abría paso a zarpazos para salir de la arena. Arribel desenvainó su espada. Ola azul. Su energía espiritual dorada envolvió su espada. La sostuvo allí, examinando la monstruosidad esquelética en busca de puntos débiles. Y entonces la vio. Cuando su torso se levantó de la arena, apareció el hueco de antes, encerrado de manera protectora dentro de lo que parecía ser la caja torácica del esqueleto. Arribel disparó. Un rayo dorado de energía salió disparado hacia Loyou. No hizo ningún esfuerzo por esquivarlo o bloquearlo, sino que se inclinó hacia adelante para recibir el ataque de frente. Fue un error, ya que la caja torácica se quebró y la energía restante de la explosión de Arribel sacó a Loyou de su avatar esquelético. Para su crédito, se enderezó en el aire y aterrizó sobre sus dos pies, levantando una nube de arena mientras la usaba para absorber el impulso del ataque. Romper la defensa absoluta de mi Susanoo no es tarea fácil, mujer, declaró el hueco con arrogancia. Sus ojos brillaron y la figura esquelética, todavía medio enterrada en la arena mojada, se disipó. Soy Madara Uchiha. Di tu nombre y tu negocio ahora, o sabrás rápidamente lo superada que estás en realidad. Si fue herido por el ola azul de Arribel, no lo demostró. Aprovechó la oportunidad para orientarse sobre su oponente. La mitad superior de su rostro era inequívocamente humana, aunque sus rasgos, desde la nariz hasta el esternón, estaban ocultos por una chaqueta corta blanca. Arribel alzó la voz para proyectarla a lo lejos. Tierra Arribel, espada no. 3. Te he estado vigilando desde que tu presión espiritual apareció en Hueco Mundo. Me habría contentado con dejarte en paz, si no hubieras atacado a mi fracción sin provocación. A pesar del aumento de volumen, su voz era firme y no tenía rastros de ira o tensión.
Casi apáticamente, le apuntó con su espada. Madara se puso en posición de batalla en respuesta cuando notó que la espada de Arribel brillaba de nuevo con un tono dorado. Sin embargo, cuando ella no disparó de inmediato, Madara respondió. No sé de quién estás hablando, pero no he atacado primero a nadie. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, recordó el maremoto que detuvo su jutsu de aniquilación del gran fuego en la distancia. Madara reconoció a su oponente cuando miró hacia la dirección en la que recordaba haber visto la ola. Su Sharingan podía distinguir un grupo de figuras allí. De repente, sintiéndose avergonzado, Madara se quedó sin palabras. No podía disculparse. No, ni siquiera podía recordar la última vez que se había disculpado genuinamente con alguien. Su orgullo no se lo permitía. Sin embargo, tampoco era tan cruel como para atacar al azar a extraños inocentes. Tan inocentes como podían ser los Olyous, de todos modos. Estaba probando mi jutsu. No tenía intención de que nadie se viera envuelto en él. Finalmente decidió decir. ¿Todavía están vivos, no? No parecen estar muy heridos. No estaba dispuesto a decirle a la mujer que no podía sentir Reiatsu. Arribel se había presentado ante él como una enemiga, después de todo. Reunió su chakra en sus ojos y activó su Mangekyo Sharingan eterno. No quería que Arribel lo tomara desprevenido si decidía presionar su ataque. Ella podría atravesar su Susanoo imperfecto, y si el alcance de su jutsu de agua era una indicación de su verdadera fuerza, entonces era lo suficientemente poderosa como para que él mantuviera la guardia en alto. Arribel lo miró con el ceño fruncido y levantó su espada por encima de su cabeza. Hablas como si quisieras desarmarme, mientras reúnes Reiatsu y te preparas para atacar. Me tomas por tonta. Madara sonrió con sorna. Parece que lo único que sabéis hacer los Olyous es fanfarronear y buscar pelea con extraños. ¿Queréis luchar completamente desprotegidos con vuestras frágiles ropas? Sean mis invitados, no me considerarán una presa fácil, los desafió. Con un sonido titánico que hizo volar todo el vapor que quedaba en el campo de batalla, Arribel apareció ante Madara y atacó hacia abajo. Sin embargo, su Mangekyo vio venir el ataque y levantó su espada para defenderse. Las dos hojas hicieron contacto por un breve instante antes de que la de Madara se partiera en dos. Hashirama. Incluso en el más allá, sigues molestándome. Se agachó, plantó su mano izquierda en la arena y giró sobre ella, evitando simultáneamente el corte de Arribel mientras clavaba un trozo de espada rota en su costado expuesto con la parte delantera de su pie derecho. El fragmento golpeó con precisión, pero rebotó en la piel de la espada con un sonido similar al del acero al chocar, y el otro extremo atravesó el pie blindado de Madara. Con los ojos muy abiertos, Madara metió la mano libre dentro de su armadura, pero maldijo al recordar haber agotado todo su arsenal contra Hashirama. Arribel dudó por un breve instante antes de volver a dirigir su espada hacia Madara. Nada de lo que acababa de suceder había estado dentro de sus expectativas. En realidad, no esperaba ser demasiado rápida para Madara en su estado básico, por lo que solo se sorprendió levemente cuando él levantó su Zanpakutou con tiempo suficiente para bloquearlo. Pero su sorpresa se convirtió en un shock absoluto cuando la espada que se enfrentó a Tiburón se rompió sin ninguna resistencia. Entonces su sorpresa se transformó en miedo por unos breves momentos cuando Madara no solo reaccionó lo suficientemente rápido para esquivar su ataque a través de su guardia, sino que también tuvo la destreza para atrapar un fragmento de su espada rota con la planta de su pie y clavárselo en el costado. El miedo luego se evaporó en confusión cuando apenas sintió la presión de la espada contra su hierro cuando un aplastamiento repugnante acompañado de un gruñido de dolor hizo que el otro extremo atravesara el pie de Madara. Susanoo. Rugió Madara. No había tiempo ni equilibrio para esquivar el segundo ataque de Arribel. Tiburón se detuvo a escasos centímetros de separar las piernas de Madara de su torso. El mismo resplandor azul del esqueleto de antes tomó forma alrededor de Madara, pero esta vez, fibras de energía pura que se asemejaban a carne y tendones se colocaron en su lugar, empujando su espada hacia atrás. Ola azul. Disparó, y la explosión atravesó un poco de carne que se estaba regenerando rápidamente. Arribel retrocedió una corta distancia con un sonido, observando cómo la figura esquelética azul vestida de llamas ahora se parecía a un cuerpo humano desollado. Las fibras de energía todavía estaban creciendo y encajando en su lugar alrededor de los músculos de sus brazos. Sin querer ver a dónde podría llevar esto, Arribel cargó un cero dentro de su espada y cortó hacia la monstruosidad en un enorme arco vertical de energía dorada. El propio Madara se había levantado sobre una rodilla y estaba sacando el fragmento de espada de su pie.
El cero de Arribel se estrelló contra el lugar donde Madara estaba suspendido cerca del cuello de la criatura. El Susanoo de Madara se tambaleó hacia atrás por la explosión, pero Arribel no había terminado. ¿Sabía que todavía estaba en pie? Lo cortó una y otra vez, 2 ráfagas más de cero se estrellaron contra el Susanoo en un patrón de X y lo obligaron a caer de espaldas. Una enorme nube de polvo se levantó mientras caía. Arribel apretó los dientes. Cascada. Esta vez, vertió más Reiatsu en la habilidad y fue como si los cielos mismos abrieran sus compuertas hacia los desiertos de Hueco Mundo mientras un torrente de agua caía sobre el Susanoo derribado. Cuando el polvo y el agua se asentaron, Arribel permaneció en el aire, con la espada en alto y jadeando pesadamente. No tenía que recurrir a la resurrección, pero este Madara era sin duda un Oyou increíblemente rápido y hábil. Era una lástima que su hierro fuera realmente frágil. Primero intentas dar órdenes a mi fracción, y ahora casi los matas a ellos y a tus patéticas chicas en el mismo aliento que dices protegerlos. Resonó una voz desdeñosa y grave. Barragán flotó hasta Arribel en su trono, flanqueado por su fracción Higio y Findor. Inspeccionó el enorme lago que había formado la cascada de Arribel y se burló. ¿Todo esto era realmente necesario para un simple hueco sin nombre? Arribel no se dignó responder al comentario y en su lugar preguntó. Apache, Milagros y Sansan están a salvo. Barragán hizo un gesto con la mano para desestimar el caso. Charlotte, Choenen y Nirge los tienen. Están de camino a las noches para recibir tratamiento por las quemaduras. Antes de que Arribel pudiera darle las gracias, se formó una onda en la superficie del lago y 4 cabezas de dragón formadas de agua se lanzaron hacia el grupo. Arribel intentó contraatacar, pero Barragán extendió la mano primero. El aire frente a ellos parpadeó y los dragones de agua se evaporaron antes de que pudieran tocarlos. Se burló de nuevo. Estás perdiendo tu toque, Arribel. Mientras observaban, del lago surgió una cabeza colosal, sobre la cual Madara se encontraba de pie con los brazos cruzados. Debo admitir que te subestimé. Parece que estoy aprendiendo algo nuevo todos los días aquí en Hueco Mundo. Perdóname por contenerme. Sin embargo, sus ojos eran un reflejo inquietante de sus perfectos Susanoos. Orbes carmesí resplandecientes que se dirigían hacia Arribel y los huecos desde su altura máxima y montañosa. El avatar con forma de Tengu tenía 4 brazos enormes y 2 katanas de la mitad de su longitud envainadas en la cadera. El lago se estaba evaporando rápidamente al entrar en contacto con su Reiatsu. Madara desenvainó una de las espadas de chakra de su Susanoo y caminó hacia ellos. Cada paso atronador reverberaba en el suelo como si fuera un terremoto temperamental. Se acabó el tiempo de jugar. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Madara estaba furioso. Por lo que se escuchaba, el anciano en el trono era superior a Arribel, y no tenía idea de cuáles eran sus habilidades. Arribel estaba demostrando ser un oponente mucho más duro de lo que había anticipado. Tenía que terminar las cosas rápidamente antes de que se salieran de control. Normalmente, Madara disfrutaba sacando las mejores técnicas de sus enemigos antes de aplastarlos, ya que solo Ashirama había sido capaz de desafiarlos siquiera remotamente. Sin embargo, desde que se convirtió en un Oyou, Madara estaba comenzando lentamente a pensar que sus poderes de Shinobi, aunque todavía poderosos, definitivamente no eran incomparables. Pero aún tenía algunos trucos bajo la manga. «¡Caza, tiburón!», gritó Arribel. Su cuerpo estaba envuelto en una luz dorada y otro maremoto se estrelló contra el perfecto Susanoo de Madara. Madara ni siquiera vaciló en su marcha hacia adelante mientras blandía la espada de su Susanoo contra Arribel. El anciano parecía contento de mirar, aunque ahora había despedido a sus 2 ayudantes. Madara ni siquiera vio a Arribel esquivar antes de sentir un impacto en la cabeza de su Susanoo. Miró hacia un lado justo a tiempo para ver a Arribel desaparecer de nuevo antes de que los rayos de agua salpicaran una vez más contra su defensa perfecta. No puedo atraparla así, pero ella no puede dañarme. Madara se detuvo, clavó la espada de su Susanoo en el barro y cruzó los brazos. Es hora de probar algunos jutsu nuevos. Liberación de madera. Gran jutsu del bosque. Del barro brotaron raíces gruesas y serpenteantes que se extendieron hacia los 2 huecos que quedaban en el campo de batalla. Se enroscaron alrededor del trono del viejo eco sin dificultad, pero fueron demasiado lentas para atrapar a Arribel, que volaba rápidamente por el cielo. «Barragán», gritó Arribel, luchando contra las raíces mientras se dirigía hacia su prisión de madera. «No te rindas», se burló Barragán, con voz apagada pero autoritaria. «Este nivel de ataque patético ni siquiera vale la pena esquivarlo».
Mientras hablaba, las raíces se ennegrecían, antes de marchitarse y convertirse en polvo. Liberado, Barragán finalmente se levantó, destrozó su trono y sacó el hacha que estaba escondida en él. Aunque parece que tienes las manos ocupadas, Tier. Madara no podía creer lo que veía. ¿Acaso los mejores jutsus de los shinobi eran realmente tan débiles en ese caso? No solo su taijutsu había fracasado espectacularmente contra Arribel, sino que el ninjutsu de la escala de la liberación de madera de Hashirama era tan mundano que este Barragán podía eliminarlo con un simple pensamiento. Rugió mientras levantaba la segunda espada de su Susanoo y las derribaba a ambas contra Barragán. El viejo Eco levantó su hacha para interceptarlos. En lugar de cortar al viejo Yo en dos o al menos obligarlo a caer al suelo, las espadas Susanoo de Madara se detuvieron y de repente se atenuaron, amenazando con disiparse. Furioso, le inyectó más chakra, pero por alguna razón estaba perdiendo chakra con solo intentar empujar a Barragán. Sin embargo, sin importar cuánta energía le inyectó, siguió atenuándose. Se tambaleó hacia adelante mientras las cuchillas se disipaban y su Susanoo perdía el equilibrio. Madara se recuperó rápidamente y saltó hacia atrás para crear distancia. No había forma de que pudiera ganar de esa manera. Estaba completamente fuera de su alcance. Barragán estaba impresionado. La clasificación de los espadas seguramente iba a cambiar después de que Madara fuera incluido en el grupo. Madara Uchiha, dijo. No hay necesidad de esto. Arribel es demasiado sobreprotectora con sus subordinados, ya ves. Arribel entrecerró los ojos ante eso, pero no la interrumpió. Dejemos las armas y tengamos una conversación civilizada. Es evidente que no estás acostumbrado a tus poderes. Júrame lealtad y te guiaré en tu evolución como Oyou. Arribel se burló. El hecho de que Lord Aizen no esté aquí no significa que puedas hacer ofertas como esa. Silencio. Estarías muerto si no fuera por mí. Con Aizen y sus lacayos en la sociedad de almas sin hacer nada, y nuestra gran primera siempre durmiendo, me corresponde gobernar, como siempre ha sido. Barragán encendió su Ryatsu. A diferencia de la energía dorada de Arribel, la suya tenía un tono púrpura profundo. Madara se sintió viejo y sofocado con solo mirarlo. Sin embargo, Madara no iba a doblegarse ante nadie. Ya había tenido suficiente de esto. Desde que había consumido la carne de Hashirama, había despertado un poder más que aún no había usado. Cerrando los ojos, reunió el chakra que le quedaba. Tendría que planificar cuidadosamente para asegurarse de que solo él saliera con vida de este campo de batalla. En un instante, volvió a encender la espada de su Susanoo y asestó un golpe por encima de la cabeza a Arribel. Como se predijo, ella esquivó hacia abajo, justo en el agarre de su gran jutsu del bosque. Al igual que antes, Barragán no se molestó en esquivar. Sin embargo, antes de que las raíces pudieran marchitarse esta vez, Madara se abalanzó hacia adelante, dejó caer sus espadas y las agarró con ambas manos. Cuando Madara abrió los ojos de nuevo, su Mangekyo Sharingan se había transformado en una serie de anillos que recordaban a su máscara hueca. Esta era la primera vez que intentaba cualquier jutsu de Rinnegan, pero, Barragán, por encima de nosotros susurró a Arribel, mientras una sombra caía sobre ellos. Un meteorito del tamaño de las noches atravesó las nubes y se precipitó hacia ellos. Madara sintió que su Susanoo amenazaba con desvanecerse, pero canalizó todo el chakra que pudo hacia él, sintiendo que sus reservas se estaban agotando. Solo tenía que aguantar hasta que el meteorito cayera, y luego escaparía de regreso a las naciones elementales con una garganta. Su Susanoo y la liberación de la madera deberían mantener a los dos atados el tiempo suficiente para asegurar su muerte. Sin embargo, lo que acababa de escuchar le inquietaba. ¿Quién era Aizen? Se suponía que Aizen y sus lacayos, además de alguien más llamado el Primera, estaban por encima de Barragán. Necesitaba esconderse y dominar su nueva forma y el Rinnegan. Tenía que volverse aún más fuerte para tener una oportunidad en este mundo. Vete a la mierda, arrogante. Una explosión de energía púrpura salió disparada de Barragán, derritiendo el estilo de madera de Madara y las manos de su Susanoo. Arribel se inclinó hacia atrás, tratando de protegerse la cara por instinto mientras pasaba peligrosamente cerca de ella en ruta a interceptar el meteorito. Lo que comenzó como una corriente concentrada se extendió hasta convertirse en una espesa capa de miasma al entrar en contacto con el meteorito. Al principio, pareció como si hubiera detenido el meteorito, lo que hizo que Madara maldijera en voz baja, pero cuando el miasma se extendió, Madara farfulló de forma audible al darse cuenta de que el meteorito seguía cayendo. Simplemente caía y desaparecía en el miasma.
En ese momento, su Susanoo falló y se estrelló contra el barro. Logró liberar un brazo, se abrió una garganta y se arrastró hacia adentro. Cuando miró hacia atrás, donde estaban Arribel y Barragán, juró que había visto a la parca. Mientras la respiración de Barragán descomponía los últimos restos del meteoro de Madara, ambos espada inspeccionaron el campo de batalla en unos momentos de tenso silencio. El Susanoo se había evaporado casi inmediatamente después de que la garganta de Madara se cerrara. La única evidencia de que alguna vez estuvo allí era en forma de huellas gigantescas en la arena fangosa. Enormes masas de raíces verdes serpenteaban por la tierra, culminando en una maraña de enredaderas retorcidas que se habían extendido hacia el cielo, solidificándose alrededor de donde estaban en el aire. Las enredaderas alrededor de Barragán ya habían sido descompuestas por la respiración de Barragán. Sin decir palabra, cortó las enredaderas que ataban a Arribel. «Estas ramitas son realmente tan duras, Tier», se burló. «Tienes mi gratitud», respondió Arribel, volviendo a su forma básica nuevamente. Estaba moderadamente avergonzada por estar atrapada de la forma en que estaba, pero sus poderes no eran tan buenos para Madara como obviamente lo eran los de Barragán. El segunda espada siguió su ejemplo y volvió a su forma original, gruñendo en señal de afirmación mientras evaluaba las consecuencias de su batalla contra Madara. «¿En qué lugar lo ubicarías entre los espada?», preguntó. Ya tenía una idea, pero primero tenía curiosidad por saber la opinión de Arribel. «No lo sé. Era extraño. No sé si podría seguirle el ritmo con mi resurrección, pero es más rápido que mi forma inédita. Su hierro es defectuoso o no sabe cómo usarlo correctamente, pero es muy débil, en cualquier caso». Entonces Arribel frunció el ceño y miró las huellas debajo de ella. «Le rompí su Zanpakuto en mi primer ataque, así que no sé qué era ese enorme avatar azul, pero no había ninguna indicación de que hubiera usado resurrección». Ante esto, Barragán se alarmó. ¿Nos obligó a ambos a entrar en resurrección en su propia forma inédita? Entonces se le ocurrió un pensamiento más apremiante. «Espera, Zanpakuto. ¿Entonces es uno de los arrancar de Aizen? ¿Por qué no nos han informado de alguien tan poderoso?», gruñó. No estaba seguro de si incluso Yami podría haber hecho frente al poder del avatar azul en una confrontación directa. Como si leyera su mente, Arribel reflexionó. «No sé, ¿crees que podría estar por encima incluso del ira de Yami?». Barragán se volvió hacia ella, encendiendo su Reiatsu. «Tal vez, pero no tenía nada en contra mía». ¿Lo viste en sus ojos, el miedo reflejado en ellos cuando escapó? Arribel arqueó una ceja ante la insinuación de Barragán. Sabía lo orgulloso que podía ser el antiguo rey dios de Eucomundo, pero su arrogancia aún podía ponerla de los nervios. «Hablas como si fueras el Cero Espada, Barragán. Y hablas como si creyeras que Yami realmente podría representar una amenaza para mí», replicó Barragán. Arribel inclinó la cabeza. Tenía razón, pero no se echó atrás. «¿Y qué hay de Stark, entonces? ¿Cuestionarías su lugar como primera?». La voz de Barraga se hizo más baja ante esto. «Todo lo que le importa a Aizen y su estúpida roca es el Reiatsu. Mi poder es absoluto. Tú más que nadie deberías saberlo. Especialmente ahora. Ahora vuelve a concentrarte en el asunto en cuestión». Hizo un gesto a su alrededor. Arribel no quiso continuar con la conversación y se apiadó de él. «Entonces, ¿cuáles son sus órdenes ahora, su majestad?». Hizo hincapié en su majestad para hacerle saber que no estaba impresionada. «Ve tras Madara». Arribel se sobresaltó. «¿Qué? No me hagas repetirme, Tier. Ve tras él. Ha gastado tontamente su Reiatsu contra mi respiración, por lo que no estará en condiciones de luchar durante algún tiempo. Más importante aún, ha visto nuestras dos resurrecciones, y si es capturado por los Shinigamis, podría revelar la existencia de nosotros, los arrancar, en Eucomundo». Arribel aceptó el punto de vista de Barragán. «Muy bien. Al menos no ha cubierto muy bien sus huellas», reflexionó mientras se concentraba en la característica Reiatsu única de Madara, le abría la garganta con tiburón y entraba. «¿Y cuando lo encuentre, debería matarlo?». «No. Hay demasiado potencial en ese hueco como para apagarlo ahora». Barragán se rió entre dientes. «Además, ¿de verdad estás tan ansiosa porque sus árboles te atrapen de nuevo, pequeña? Esta vez no estaré allí para salvarte». Arribel cerró los ojos y suspiró. Había tenido incontables siglos para aprender a tener mesura y tacto, pero no. El viejo cabrón siempre tenía que tener la última palabra.
Tierra de Fuego, Konohagakure, la aldea oculta entre las hojas. Había pasado una semana hasta que se les concedió a Toshiro Itsugaya y Rajiku la autorización para llevar Higai a la Tierra del Fuego. La Central 46 consideró que la solicitud era de prioridad media-baja, pero Itsugaya no podía quitarse la sensación de que había más en juego aquí que un simple, aunque poderoso Oyou, por lo que presionó para que se le concediera la solicitud con prisa. Él y su vicecapitán estaban siendo conducidos a una reunión con el Hokage, o líder de la aldea por un joven muchacho. Cuando se acercaron a un conjunto de puertas dobles, el muchacho se detuvo y saludó a los guardias. Señor Hokage, sus visitantes de la Sociedad de Almas y están esperando afuera. Gracias, Hiruzen. Puedes traerlos. La voz de Tobirama resonó a través de las puertas. Mientras se despedían, un sorprendido Hiruzen Sarutobi condujo al capitán y al vicecapitán del escuadrón 10 a la oficina del Hokage. Sensei. ¿Dónde está el señor Hokage? Tobirama suspiró. Ya sabes cómo es en estos días. Está en el valle, observando esas estatuas que tanto quiere erigir, pero, de todos modos, me olvido de mis modales. Hizo una seña a Itsugaya y Matsumoto para que se acercaran. Por favor, siéntense. Soy Tobirama Senju, el hermano menor del Hokage. Aunque es el líder de nuestra aldea, una gran tragedia ha caído recientemente sobre ella y está preocupado por otras cosas. Les aseguro que hablo en su nombre y con la misma autoridad. Hiruzen asintió en señal de apoyo. Sí, Tobirama es mi sensei, y siempre se encarga de gran parte del papeleo cuando el Hokage está ocupado. Luego se inclinó hacia Rajiku y susurró. De todos modos, sería mejor que hablaras con Tobirama. Siempre ha sido más serio que su hermano. Ante eso, Tobirama sonrió. Ah, no dejes que Hashirama te escuche decir eso. Puede que no sea indulgente contigo en su próxima sesión de entrenamiento si se entera. Ante eso, Hiruzen palideció y asintió rápidamente. Ese sí, sensei. Rajiku se rió ante el pequeño intercambio, pero Itsugaya se aclaró la garganta y volvió a centrar la conversación en el tema de su visita. Sí, sobre esa tragedia de la que hablas, ¿está relacionada con el gran valle que se había abierto hace una semana? La sonrisa de Tobirama vaciló, pero no vio ninguna razón para ocultar la verdad. Los mapas se estaban rediseñando mientras hablaban, y los toques finales a las estatuas del tamaño de una montaña de Hashirama y Madara se completarían pronto. Sí. ¿Puedo saber sus nombres y aldea? Nuestros exploradores están rediseñando mapas en este mismo momento. Estábamos planeando distribuirlos y poner al mundo shinobi al tanto de los acontecimientos actuales en la próxima cumbre de los Kage. Rajiku le dio un codazo en el hombro a su capitán. Ah, por favor perdónanos, Tobirama. Mi nombre es Rajiku Matsumoto, y este es mi capitán, el capitán Toshiro Itsugaya. Siempre es demasiado serio y le gusta ir directo al grano. Sí, gracias, Rajiku regañó Itsugaya. ¿Qué puedes decirme ahora sobre esta tragedia? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido gente desaparecida y reportes de ataques de criaturas invisibles? Tobirama enarcó las cejas. Entonces el joven es el oficial superior aquí. Pensó. Antes de que responda a nada de eso, ¿de qué nación provienes? ¿Y qué asuntos tienes con la hoja oculta? Toshiro se movió inquieto. No era bueno en eso. Venimos del Seireitei, en la Sociedad de Almas, como ya le dijimos a Hiruzen allí. Hemos venido a investigar la posible presencia de una entidad espiritual poderosa que se alimenta de almas humanas, y tenemos razones para creer que esta entidad es responsable de la destrucción cerca de tu aldea. El rostro de Tobirama permaneció inexpresivo durante todo esto. Hemos venido a eliminar esa entidad de este mundo y ayudar a proteger a tu aldea de su oleada de caza. Ah, me temo que está equivocado, Capitán Itsugaya. La destrucción fue provocada por un shinobi rebelde que atacó nuestra aldea la semana pasada. Ya nos hemos ocupado de él y la calamidad que trajo consigo ha sido sellada de forma segura. No ha habido desapariciones inexplicables ni se ha informado de ningún suceso sobrenatural. De hecho, aparte de la reciente batalla, nuestra aldea ha sido la visión de la paz durante años. Tobirama respondió con calma. Cuando dice se ocupó de... ¿Quieres decir que alguien fue asesinado? Preguntó Rajiku. Me temo que sí. Era una amenaza para la paz que tanto nos costó conseguir y no podíamos permitir que siguiera su camino de odio y destrucción. Entonces me temo que eres tú el que está equivocado, Tobirama. Itsugaya bajó la cabeza, su voz era suave pero no dejaba lugar a discusión. Somos segadores de almas. Shinigami.
Cuando ciertas personas mueren con suficiente vacío en sus corazones o asuntos pendientes en vida, no pasan inmediatamente a la siguiente vida. En cambio, permanecen en el mundo de los vivos como huecos, monstruos que están condenados para siempre a cazar almas vivas para satisfacer su hambre insaciable. Los ojos de Itsugaya todavía estaban bajos, pero Ranjiku, que estaba mirando a Tobirama todo el tiempo, vio que sus ojos se agrandaban y tomaba aire rápidamente, sus dedos se curvaban en puños y sus nudillos se volvían blancos por la tensión. Itsugaya continuó. Encontramos uno de esos seres después del sitio del campo de batalla fuera de su aldea. Hirió a uno de nuestros hombres que habían estado estacionados aquí para ayudar a las almas a cruzar al otro lado, luego escapó. Tememos que regrese con venganza. Ya veo. La actitud de Tobirama había cambiado por completo. Miró por la ventana hacia el sol poniente. Aunque tengo muchas preguntas sobre lo que me acabas de decir, creo que este es un asunto que requiere la presencia del Hokage. Si por favor me acompañas, puedo guiarte hasta él de inmediato. Valle del Fin. Madara se desplomó fuera de su garganta. Agotamiento de chakra. Madara se maldijo a sí mismo, yaciendo en el suelo jadeando por respirar. El cielo estaba resplandeciente de estrellas. Ni una sola nube a la vista. Expandiendo sus sentidos hacia afuera, confirmó que estaba solo en las inmediaciones. Cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. La habilidad de Barragán era algún tipo de descomposición o corrosión. No había visto al viejo Eko moverse en toda la pelea, excepto para levantarse de su trono y recuperar su hacha. No tenía idea de lo fuerte o rápido que era, excepto que era lo suficientemente fuerte como para bloquear un golpe de máxima potencia del Susanoo perfecto. Pero algo no estaba bien. El golpe del Susanoo se había ralentizado antes de encontrarse con el hacha, y para cuando las dos armas chocaron, Madara había sentido un drenaje considerable de su chakra. Era como si sus puntos de chakra se estuvieran vaciando en un vacío sin fondo. ¿Algún tipo de habilidad absorbente, entonces? Madara estaba más alerta ahora de lo que había estado desde la guerra con los Senjus. No podía permitirse el lujo de volverse arrogante y complaciente en este nuevo mundo de Shinigami Shoujous. Se quedó quieto durante unos minutos, hasta que finalmente recuperó el aliento. Sus párpados se sentían como plomo, pero no podía permitirse el lujo de desmayarse allí, al descubierto. Arrastrándose para ponerse de pie, olvidó momentáneamente su agotamiento cuando vio su Gumbai y su guadaña clavadas en el suelo, detrás de una réplica de madera de tamaño natural de él mismo con armadura Uchiha completa. Cojeando hacia ellos, se detuvo para leer la inscripción a los pies de la réplica. Madara Uchiha. Visionario, fundador y amigo. Hashirama Senju. Era inequívocamente la letra desordenada de Hashirama, inscrita en una placa de madera que sin duda había creado él mismo. De hecho, toda la réplica de Madara parecía como si hubiera brotado del suelo. Hashirama, fue entonces cuando Madara vio a lo lejos dos enormes siluetas de él y Hashirama talladas en la pared del acantilado. Eres un tonto sentimental, pensó, aunque sintió un cosquilleo de calidez brotando de su interior. Por mucho que detestara las conspiraciones y planes de Tobirama, así como a los habitantes desagradecidos del pueblo, nunca había sentido rencor hacia Hashirama. A pesar de todo lo que Madara le había dicho a su viejo amigo en un momento de ira, Hashirama era un hombre que había desnudado su corazón una y otra vez para ganarse la confianza de Madara. Avanzó cojeando, agarrándose a los mangos de su abanico y su guadaña. Se tomó un momento para estabilizarse antes de sacarlos del suelo y envainarlos detrás de su espalda. El peso familiar le proporcionó una medida de comodidad que no se había dado cuenta de que faltaba desde que la espada de Hashirama se rompió contra la de Arribel. Esa había sido una serie de eventos desconcertantes para Madara. Encontró fácilmente una oportunidad y la aprovechó en los segundos iniciales de su enfrentamiento. A todos los efectos, debería haber terminado en ese momento con Arribel desangrándose en el suelo, atravesada por un costado, pero en cambio, el fragmento de espada contra su piel había sonado, y se había sentido, como acero templado. Como si fuera una señal, una garganta apareció a escasos metros de él y Arribel salió con gracia. Lo vio al instante, aunque después de observarlo de arriba abajo y analizar su estado, ni siquiera desenvainó su espada. Madara, dijo. Arribel espetó Madara, burlándose sin humor. Qué diabólico momento el tuyo. Casi podía creer que te había convocado con mis pensamientos. De todas las posibles respuestas que se había preparado, las palabras de Madara eran lo último que podía esperar. ¿Estabas pensando en mí? Preguntó, algo perturbada. Madara se pellizcó el puente de la nariz. Podría haberlo expresado mejor. Te equivocas de intención.
Solo estaba repasando los detalles de nuestra batalla. Sacó su abanico y su guadaña. ¿Estás aquí para continuar? No. Estoy aquí para disculparme por atacarte. Barragán y yo estamos impresionados por tu destreza en combate y tu Reiyatsu, y nos gustaría invitarte a las noches para que conozcas al maestro Aizen. ¿Y si me niego? Madara no tenía intención de entrar voluntariamente en una guarida de enemigos potenciales más poderosos que Barragán. No lo harás. Arribel levantó el brazo derecho y deslizó deliberadamente un dedo en el anillo de la empuñadura de su espada. Su muñeca estaba relajada, pero Madara sabía que un espadachín experto podía desenvainar y atacar desde esa posición con una velocidad letal. Madara estaba en desventaja en este punto. Ya estaba sintiendo los síntomas del agotamiento del chakra y su movilidad se veía obstaculizada por la herida en su pie. Pero entonces se le ocurrió algo. Deberías haberte quedado en Hueco Mundo, donde tenías la ventaja de jugar de local, Arribel. Madara sonrió. No eres el único demonio que puedo invocar. Con eso, Madara reunió sus últimos vestigios de chakra y activó su Mangekyo Sharingan. Juntó las manos y las golpeó contra el suelo, y rápidamente se formó un círculo de invocación a su alrededor. «Ven, Kyoubi», rugió. Konohagakure. Cuartos del Hokage Hashirama, Tobirama, Toshiro y Rangiku se sentaron en la sala de estar de Hashirama. El Hokage estaba sumido en sus pensamientos. Itsugaya y Matsumoto le habían contado una historia tan increíble que él mismo los habría noqueado y encerrado en la clínica para una evaluación psicológica. Lo habría hecho si no hubieran demostrado sus palabras con demostraciones de Kido. Y si él no hubiera visto una taza de té servirse sola, desaparecer en el aire y luego haber visto el cuerpo sin vida y sin aliento de Rangiku ponerse de pie de repente. Entonces, ¿estás tratando de decirme que el Oyou que viste escapó con el cuerpo de Madara y lo cual es consistente con que no podamos localizarlo en ningún lugar? Murmuró Hashirama para sí mismo, y que este Oyou probablemente sea el mismo Madara, conspirando para regresar y vengarse comiéndose a nuestros aldeanos y... Algo así, aclaró Itsugaya. Los Oyous recién nacidos normalmente no tienen recuerdos de su vida pasada. En cambio, funcionan principalmente por instinto. Sin embargo, tienden a sentirse atraídos por lugares con alta energía espiritual, y esta aldea encajaría en esa clasificación. Entonces, lo más probable es que algo que ni siquiera puedo ver esté acechando por aquí, esperando atacar a mi gente. Hashirama frunció el ceño. Antes de que Itsugaya pudiera responder, él y Rangiku de repente hicieron un gesto con la cabeza hacia el Valle del Fin. Es una señal tenue, pero creo que ha vuelto, dijo Rangiku. Itsugaya asintió. Sí, es débil, pero si podemos sentirlo desde aquí, sin duda puede considerarse un hueco por encima del promedio. Creo que ha llegado el momento de hacer nuestro trabajo, declaró mientras se levantaba. Purificaremos el hueco de Madara y pronto otro Shinigami será apostado aquí para vigilar la aldea. Mientras tomaban sus insignias para salir de su Jirai, ambos Shinigamis se congelaron simultáneamente. Capitán, esta presión espiritual, es... Rangiku no pudo terminar su oración antes de derrumbarse de rodillas. La expresión de Toshiro se endureció. Acaba de llegar otro Oyou. Este es inmensamente poderoso. Nivel de capitán, ¿qué hacemos, capitán? Rangiku había recuperado el equilibrio, pero jadeaba con dificultad y respiraba con dificultad. Toshiro no parecía verse afectado físicamente, observó a Hashirama. Lo afrontamos, como nuestro deber exige. Llamo para que liberen nuestros limitadores. Itsugaya hizo un gesto para presionar su insignia de Shinigami contra su pecho, pero Hashirama lo detuvo. Espera, voy contigo. Rangiku y Itsugaya lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Con el debido respeto, señor Hokage, por favor deje esto en manos de los profesionales. De todos modos, ni siquiera pueden ver a los seres espirituales. Tobirama se puso de pie violentamente, a punto de defender a su hermano de semejante insulto, pero Hashirama le hizo un gesto para que se callara, con un brillo en los ojos. En el momento en que la vicecapitana Matsumoto estuvo fuera de su Jirai, analicé las discrepancias entre su Reiatsu y nuestro chakra. Creo que podría tener una forma de ver a estos seres espirituales. Itsugaya levantó una ceja. Supongamos que puedes. Aún es demasiado peligroso. Los Oyous son criaturas extremadamente letales para los humanos normales, y este que acaba de llegar, ese valle que viste allá afuera. La razón por la que se están rediseñando los mapas de nuestra Tierra del Fuego es por la batalla del hermano mayor Hashirama contra Madara Uchiha, declaró la voz profunda de Tobirama. La hoja oculta es mi aldea.
Como Hokage, la defenderé de todo lo que la amenace, continuó Hashirama. Nuestra aldea. Ante los ojos de Itsugaya, Tobirama había desaparecido y reaparecido, ahora vestido con una armadura de batalla azul grisácea sobre su mano verde oscuro. Los ojos de Itsugaya se abrieron de par en par al encontrarse con la mirada dura como el hierro de Hashirama. Pero Takomi dijo que estos eran solo humanos atléticos buenos para lanzar cuchillos. Antes de que pudiera decirse nada más, un grito desde el otro lado de la pared rompió la noche. Mito. Gritó Hashirama, abriendo de golpe la puerta y viendo a su esposa retorciéndose de dolor, agarrándose el estómago. Le levantó la camisa y vio que el sello del 9 colas brillaba. Tobirama. Llévanos al valle, ahora. Rugió. Tobirama se arrodilló ante Hashirama y Mito, colocando una mano sobre cada uno de sus hombros. Ustedes dos, agárrense de mis hombros, ordenó. No había tiempo para discutir ni perder el tiempo. Estos shinobi parecían tener algún tipo de plan y, por ahora, cualquier plan era mejor que nada. Asintiendo con la cabeza hacia Rajiku, Itsugaya puso su palma sobre el hombro izquierdo de Tobirama y Rajiku hizo lo mismo en el derecho. En un instante, el mundo se deformó a su alrededor. Valle del Fin. Itsugaya parpadeó. Frente a ellos se encontraba un hombre negro de pelo puntiagudo vestido con una armadura roja similar a la de Tobirama, con un gunbai de color marrón anaranjado en su mano izquierda, conectado por una cadena a una guadaña de aspecto feroz en su derecha. Ambas armas apuntaban contra una mujer rubia bronceada y escasamente vestida que estaba parada frente a él en una postura casual. A pesar de sus apariencias, las firmas de Reiatsu de ambos apestaban a hueco. Antes de que alguien tuviera tiempo de reaccionar, una montaña de Reiatsu blanco brotó de Hashirama. Tenía los ojos cerrados, las manos entrelazadas y el ceño fruncido en señal de concentración. Mientras Itsugaita observaba, aparecieron marcas negras en su rostro, delineando sus ojos y su frente. Hashirama. Madara se tambaleó hacia atrás, usando la punta de su gunbai para ayudarlo a mantener el equilibrio. El Hokage abrió los ojos y los miró a los ojos de Madara. Cuando Hashirama habló, su voz era firme, pero estaba cargada de tal frialdad que hasta Itsugaya sintió un escalofrío en la espalda. Madara, libera el jutsu de invocación. Estás lastimando a Mito. Madara liberó la invocación cuando se dio cuenta. Para poder contener al Kyuubi y resistir mi invocación, el jutsu de sellado del clan Uzumaki es realmente formidable, entonó. Relajó el agarre de sus armas, Madara las dejó, se alejó de Arribel para encarar a Hashirama. Dije que llevarías a la aldea a la oscuridad, pero pensar que sellarías al Kyuubi en tu propia esposa, Hashirama respiró hondo para responder, pero fue derrotado por Mito, quien orgullosamente declaró. Sellaré al Kyuubi dentro de mí. Madara parecía genuinamente sorprendido por esto. Todos debemos hacer sacrificios en nombre de la paz, y convertirme en Jinchuriki es la carga que elegí soportar, por mi propia voluntad. Tobirama se volvió hacia su hermano y su cuñada. ¿Quieres decir que el zorro demonio de 9 colas está sellado dentro de Mito y no pensaste en decírmelo? Preguntó. Al no recibir respuesta, se volvió para encarar a Madara y a la mujer rubia. Hablaremos cuando esto termine, dijo entre dientes. Hashirama negó con la cabeza y dio un paso adelante. No. Te lo explicaré ahora. Iba a revelarlo en la cumbre de los Kage, pero no debía haberte ocultado esto, Tobirama. Luego hizo un gesto hacia Madara, alzando un poco la voz. Me demostraste las capacidades destructivas de las bestias con cola, Madara, y eso me dio una idea. Con el jutsu de sellado del clan Uzumaki, podemos contener a estas bestias con cola en contenedores, distribuidos entre las naciones elementales. Con cada nación que posea el poder de una bestia con cola, la amenaza de una destrucción mutua asegurada provocará el verdadero fin de todo conflicto. Las palabras del Hokage estaban llenas de esperanza, pero Madara solo negó con la cabeza. Eres un tonto ingenuo y estúpido. Hacer que la existencia de los Jinchuriki sea conocida en todas las naciones elementales solo provocará más guerras, ya que cada nación negociará, traicionará y traicionará para obtener más bestias con cola. No, puedes crear una fachada de paz, pero la paz provocada por la amenaza de destrucción mutua simplemente está cambiando la definición de guerra. Hashirama se detuvo a reflexionar sobre las palabras de Madara y luego controló su instinto asesino, aunque el Reiatsu que irradiaba seguía siendo inmenso. Madara, eras como un hermano para mí. Tobirama se estremeció ante esto. ¿Necesito recordarte que los Uchiha mataron a nuestros hermanos? Hashirama ignoró el arrebato. Deberías haberte quedado a mi lado.
Aunque nunca ostentarás el título de Hokage, sabes que tus palabras tienen un significado para mí. Y los tuyos están tan vacíos para mí como debe estarlo tu cabeza. Rugió Madara. Izuna murió a manos de Tobirama y, a pesar de nuestra tregua y del establecimiento de la hoja oculta, la persecución de los Uchiha a manos de los Senju solo ha empeorado con el paso de los años. El único camino hacia la verdadera paz está inscrito en la tabla de piedra Uchiha, transmitida por el mismísimo sabio de los 6 caminos, y sin el Sharingan nunca podrás descifrarlo. Entonces descífralo para mí. Vuelve a la hoja oculta, Madara suplicó a Shirama, metiendo la mano bajo su peto y sacando un collar de ámbar. Se lo arrojó a Madara. Madara la atrapó con destreza y respiró profundamente, sorprendido. La hoja con un agujero en el medio que lo había inspirado para ponerle nombre a la aldea estaba allí, envuelta en un ámbar brillante y prístino. Fue un uso hermoso y considerado de la liberación de madera de Hashirama, pero a pesar de su habilidad para preservar la hoja, Madara aún podía ver la sombra más leve de una hendidura donde la había cortado en 2. ¿Por qué? ¿Por qué intentaste arreglar esto? Sabes que la corté como símbolo de mis intenciones hacia ti y la aldea. Porque no debería haberme dejado influenciar por Tobirama. Debería haber hecho esperar a los señores feudales mientras aclaraba las cosas contigo en el instante en que sospeché que lo habías escuchado. Reparé esta hoja porque, para mí, es un símbolo de nuestros sueños cumplidos y de la última vez que nos reímos juntos. La atesoraré por siempre. Hermano, ¿te has vuelto loco? Tobirama estaba fuera de sí por la incredulidad. Silencio, Tobirama. No creas que no sabía nada de tus tratos con los jefes de clan y los señores feudales contra Madara. Después de pensar que estaba muerto, me conformé con olvidar lo pasado, pero no volverás a socavarme. Las palabras de Hashirama no dejaban lugar a discusión. De repente, Tobirama se sintió muy pequeño. Madara miró fijamente el ámbar. Sus ojos ardían y sus labios estaban secos. Sin embargo, ahora tengo este símbolo en mi mano. Agarró el amuleto con los dedos. Esto es un insulto a nuestra batalla. Insultas tu propia victoria al guardar todos estos recuerdos míos. Hizo un gesto hacia su tumba y hacia la gigantesca estatua de piedra tallada en la cara del valle. Soy tu enemigo. Su mano temblaba. Entonces aplástalo, dijo Hashirama en voz baja. Aplástalo y dime que el sueño de paz que compartiste tú y yo era una mentira. Dime que, si hubieras ganado tú, realmente habrías marchado hacia la aldea que construiste con tus propias manos. Nadie movió un músculo. Ninguno de los Shinigamis sabía qué hacer con el intercambio, y la mente de Arribel estaba acelerada ante la revelación de que Hashirama era tan poderoso como Madara. No podía abrirle una garganta y escapar, ahora que 2 Shinigamis habían visto a Madara y a ella misma, pero realmente podría vencer a todas las personas allí presentes por sí sola. Los segundos que pasaban parecían minutos mientras Madara sostenía el amuleto un poco más, antes de finalmente arrojárselo de vuelta a Hashirama. Estoy muerto, Hashirama. Soy un hueco. No hay nada que pueda hacer por ti ahora. Eso no es verdad. Argumentó Hashirama. Estos tipos de aquí, señaló a Itsugaya y Matsumoto, son Shinigamis. Son entidades espirituales como ustedes, y pueden usar cuerpos artificiales llamados Higai para interactuar con el mundo de los vivos. Ahora fue el turno de Itsugaya de indignarse. No has asimilado nada de lo que te acabamos de decir. Es un Oyou. No puedes razonar con un Oyou. Estoy razonando con un Oyou en este mismo momento, afirmó Hashirama con total naturalidad. Madara claramente no es un monstruo blanco con cola, y además tiene sus recuerdos intactos. Perdóname por querer creerle a un viejo amigo de décadas en lugar de a 2 extraños que conocí hace apenas unas horas, finalizó con frialdad. Rajiko aprovechó esta oportunidad para hacer una pregunta urgente que tenía. Oye Hokage, entiendo que usaste alguna técnica sofisticada para poder ver a los Oyous y todo, pero ¿cómo pueden verlos y escucharlos? Hizo un gesto hacia Tobirama y Mito. Estoy compartiendo con ellos algo de mi chakra natural. De hecho, podría decirse que estoy compartiendo algo de su Reiatsu que he reunido usando el modo sabio, explicó Hashirama. Rajiko asintió tontamente. En esencia, no le había explicado nada, pero estaba contenta de que pareciera seguro de sí mismo a pesar de la situación. Fue entonces cuando Madara reconoció a los 2 extraños. Son esos Shinigamis de cuando estuve aquí por primera vez. Madara cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, sintiendo el aire frío de la noche filtrándose a través de los agujeros de su máscara hueca, haciéndole cosquillas en la piel debajo. No podía creer su desgracia.
Entre la mujer Shinigami que había dominado su forma hueca original, Arribel detrás de él, y tanto Hashirama como Tobirama, Madara sabía que este era el final del camino. No tenía sentido hacer una demostración patética de resistencia con su chakra completamente agotado. Si tenía que morir, lo haría con su orgullo intacto. Por mucho que me gustaría volver a ver la tableta, no creo que tus nuevos amigos de allá o Arribel de aquí estén dispuestos a dejarme ir. Madara suspiró. Entonces podrán escuchar mis palabras y prestarles atención. Arribel ya estaba concentrado en Hashirama, por lo que miró de reojo al Shinigami y luego a Tobirama, asegurándose de que tenía su atención. Madara viene conmigo. Puedes seguirme si es necesario, pero no toleraré ningún movimiento en su contra. Toshiro Itsugaya ya había tenido suficiente. Señor Hokage, debo disculparme sinceramente por haberme impuesto a usted tan repentinamente, pero las leyes del Seireitei son muy claras en situaciones como estas. Los Oyous deben ser purificados, por el bien de todos. Golpeó su insignia de Shinigami contra su pecho, saliendo de su Higa y ejerciendo su Ryatsu. Ranjiku, tú encárgate de Madara. Yo me encargaré del otro. Siéntate en el cielo helado, Yorinmaru. Gritó, desatando su Shikai y despegando hacia Arribel en un shumpo. Antes de que pudiera registrar lo que había sucedido, su rostro quedó enterrado en la tierra y se encontró inmovilizado contra el suelo por un enorme peso en su cuello. Cuando intentó hacer que Yorinmaru se diera cuenta y atacarlo, descubrió que no podía moverse. Algo había atrapado cada una de sus extremidades en su lugar. Abrió la boca para hablar, pero solo logró inhalar una nube de polvo. Tosiendo, vio en su visión periférica lo que parecían ser raíces de árboles gruesas y serpenteantes enrolladas firmemente alrededor de su brazo de espada, y supuso que sus otros apéndices estaban atados de manera similar. Ranjiku, que también había dejado su Hirai, se encontró desarmada, de rodillas, con ambos brazos firmemente sujetos tras su espalda. El borde frío de un kunai estaba presionado contra su cuello expuesto. Puede que no siempre esté de acuerdo con las palabras de mi hermano, pero estás en la jurisdicción de Konohagakure, en la Tierra del Fuego. No importa de dónde seas, aquí, la palabra del Hokage es ley, anunció Tobirama, alzando la voz detrás de Ranjiku para que Itsugaya también pudiera escuchar. No nos insultes más de lo que ya lo has hecho. ¿Quiénes son ustedes? Exigió saber Itsugaya, recuperándose de su ataque de tos. Estaba completamente inmovilizado. Hay dos Oyous justo frente a ti y decides atacarnos. El rubio es increíblemente poderoso. Soy el único aquí que puede. Su discurso fue interrumpido por un ligero apretón de la raíz alrededor de su cuello. No lo suficiente como para causarle daño, pero más que suficiente para advertirle que se callara. Habiendo agotado por completo la buena voluntad de Hashirama, fue completamente ignorado. En cambio, el Hokage se volvió hacia Arribel. Ella había sacado su espada ahora en respuesta a la carga de Itsugaya, pero ahora la sostenía en una posición intermedia, insegura de cómo debería reaccionar. Luchó contra el impulso de dar un paso atrás mientras Hashirama caminaba lentamente hacia ella, con una sonrisa en su rostro. Como sin duda ya habrás escuchado, soy Hashirama Senju, el Hokage de la aldea oculta de la hoja. ¿Y quién podrías ser tú, jovencita? Se detuvo frente a ella, presentándose con una mano en su pecho, la otra mano extendida en señal de saludo. Tierra Arribel, espada N. Grados 3. Envainó a Tiburón y estrechó con cautela la mano que le ofrecía. Mantuvo el contacto visual con Hashirama mientras él fruncía el ceño, miraba su mano, la miraba a los ojos y luego la miraba de nuevo. Solo entonces Arribel se dio cuenta de que Hashirama le estaba amasando furiosamente la mano con los dedos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Nada. Tartamudeó Hashirama, sonrojándose al notar lo que estaba haciendo. Tu mano, es tan dura como el acero. Perdóname, nunca antes había sentido una piel tan dura, jajaja. Se rió mientras se frotaba la nuca con la mano libre, todavía aferrándose a su apretón de manos a pesar de que Arribel ya lo había soltado. Dijo, molesta porque, una vez más, se había quedado sin palabras. Por suerte, un abanico cerrado golpeó al Hokage en la nuca y él soltó su mano para masajear el lugar. Sal del espacio personal de la dama, ¿quieres? Reprendió Mito, poco impresionado por la proximidad que tenía su esposo con la rubia vestida de manera reveladora. Madara se rió con genuina alegría por primera vez desde que había dejado la aldea. Arribel era fuerte y ciertamente era un enemigo peligroso, pero no parecía que quisiera pelear en ese momento. Momentos antes estaba preparado para ser derribado, y ahora Hashirama acababa de ser sorprendido acariciando descaradamente la mano de Arribel.
No pudo evitar reírse de lo absurdo de todo. Hashirama siempre había poseído la habilidad única de cambiar entre un completo payaso y una fuerza de la naturaleza en un abrir y cerrar de ojos. Quizás te interese saber, Hashirama, dijo Madara, que la piel de Arribel es tan dura que cuando intenté patear un trozo roto de tu espada en su costado, el extremo romo se clavó en mis grebas. Los ojos de Hashirama se abrieron de par en par ante eso, antes de ordenar sus rasgos. Ah, entonces Arribel te dio una paliza tan brutal. Tu chakra es tan débil que es casi indetectable. Espera, rompiste mi espada. Señaló con un dedo acusador a Madara. Me preguntaba a dónde fue eso. Esa katana se transmitió de generación en generación en mi familia. Madara se dio la vuelta y dijo. Mira, es una larga historia. Te lo explicaré más tarde. Cuando no dio más detalles, Hashirama habló de nuevo. Te tomo la palabra. Cuando el Raijin volador de Tobirama nos trajo, parecía que ustedes dos estaban a punto de jugar otra ronda. Volvió a mirar a Arribel a los ojos, esta vez sin alegría en sus rasgos. ¿Vamos a tener un problema? Arribel nunca había sido una persona a la que le gustaran los planes y las intrigas intrincadas. Obedecía a Aizen porque le había dado el poder de proteger a su fracción y no hacía mucho para pasar los años, excepto vagar por Hueco Mundo, protegiendo a algún que otro hueco de una muerte prematura. Supuso que podía quedarse allí y ver cómo se desarrollaban las cosas. Después de todo, podía retirarse a través de una garganta en cualquier momento y también podía reunir toda la información que pudiera sobre estos poderosos seres. No respondió ella, después de una pausa. Madara probó una técnica de fuego y accidentalmente hirió a mis subordinados. Peleamos brevemente, pero por ahora me conformo con simplemente observar. Las facciones de Hashirama se suavizaron y volvió a sonreír. Esa es una historia que definitivamente quiero escuchar. Se giró y señaló hacia Konoha. Ven, entonces, camina conmigo y vamos a leer esta tablilla que Madara está tan ansioso por volver a ver. No has causado ningún daño desde tu llegada, Arribel, así que te trataré como un invitado de la aldea oculta de la hoja a menos que me des una razón para lo contrario. Dio unos pasos y de repente se volvió hacia Madara. Además, ¿cuánto tiempo más vas a seguir usando esa máscara espeluznante? Madara se dio una palmada en la frente. Soy un Oyou, Hashirama, la máscara es parte de mí ahora, vámonos. Te explicaré lo que pueda en el camino. Unos minutos después de que los pasos de los shinobi y los Oyous se desvanecieran en la distancia, un Itsugaya completamente estupefacto susurró. Ranjiku, oye Ranjiku, ¿sigues aquí? Aquí mismo, capitán. Su voz alegre sonó al instante sobre su oído. Se había posicionado con destreza fuera del alcance de su visión periférica. ¿Cuánto tiempo has estado aquí parado, Ranjiku? Itsugaya suspiró. Bueno, justo después de que Tobirama me liberara. Pensé que sería divertido ver cuánto tiempo pasó antes de que pidieras ayuda. Hubo una pequeña pausa mientras revisaba el localizador de su alma. 3 minutos y 41 segundos. Y pensé que serían al menos 5. Ponte serio, Matsumoto, y sácame de estas estúpidas raíces. Tenemos autorización para liberar nuestros limitadores. Sí, no puedo creer lo rápido que fueron los Senjus, dijo Ranjiku mientras cortaba la raíz que ataba la mano de su capitán que sujetaba la espada. Una vez que la liberó, comenzó a cortar la que estaba alrededor de su cuello. El buscapersonas de Itsugaya sonó. Como el capitán todavía estaba atado, Ranjiku lo sacó de su shiakuso y soltó un jadeo agudo al ver a la persona que llamaba. Es el capitán comandante, dijo mientras atendía el llamador y lo colocaba frente a Itsugaya. Capitán Itsuk, ¿qué le pasó? Explíquese, exigió el capitán en jefe. Toshiro Itsugaya, capitán de la 10ª división, tenía la mejilla derecha aplastada contra el suelo y una gruesa raíz marrón que formaba un semicírculo alrededor de su cuello le estaba bloqueando la cabeza. Por ello, el buscapersonas mostró su perfil de lado. Con toda la dignidad que pudo reunir, Itsugaya respiró hondo, teniendo cuidado de no inhalar polvo esta vez. Es una larga historia, pero estoy bien. Nos tomó por sorpresa lo poderosos que son los residentes de este mundo, pero ahora que nuestros limitadores han sido liberados, todo estará bajo control, señor, informó. No se engañe, capitán Itsugaya. He recibido la llamada de socorro del vicecapitán Matsumoto en la que se mencionan 2 Oyous de apariencia humana con Zanpakuto. No es la primera vez que nos encontramos con estas criaturas. Se les conoce como arrancar, o híbridos de Oyou y Shinigami. Les envío información clasificada sobre un evento que ocurrió hace 100 años y que llevó a la deserción y desaparición de 6 capitanes, así como del comandante y vicecomandante del cuerpo de Kido.
Los capitanes Komomura, Kenpachi, Tosen y Aizen han sido enviados para ayudarlos a capturar a estos arrancar. Mantengan su posición hasta que lleguen y revisen bien estos documentos. No dejen de capturar a los arrancar. Son extremadamente letales, pero deben ser capturados vivos si quieren revelar dónde se han estado escondiendo los otros. ¿Un meteorito, dices? Hashirama se volvió hacia Madara mientras Arribel contaba su batalla. Habían decidido caminar en lugar de utilizar el Raijin volador de Tobirama, ya que había mucho que recuperar. ¿Has adquirido nuevas habilidades desde que te convertiste en un Oyou? ¿Qué te hace pensar que no me estaba conteniendo contra ti? Replicó Madara, aún no dispuesto a revelar la evolución de su Rinnegan. Hashirama se burló. Madara, ¿de verdad esperas que crea que podrías haber arrasado el campo de batalla con un meteorito y simplemente elegiste no hacerlo? Pensando rápido, Madara suspiró. Había estado experimentando con un jutsu que vi inscrito en la tablilla Uchiha. Sin ningún medio de escape, si hubiera traído un meteorito sobre nosotros, habría perecido contigo. Solo lo invoqué contra Arribel y Barragán porque había planeado escapar de regreso aquí a través de una garganta antes de que cayera. Aceptando la explicación, Hashirama asintió, acariciando su barbilla en actitud reflexiva. Entonces, ¿cuál es el poder de Barragán, Arribel? Poder detener un meteorito de kilómetros de diámetro, no puedo comprender cómo alguien podría lograr tal hazaña. La espada simplemente negó con la cabeza. Realmente tendría que esforzarse más que eso. No me corresponde revelar las técnicas de Barragán. Hashirama se rió. Supongo que valió la pena intentarlo. ¿Y tú, entonces? ¿Los Oyous tienen algún tipo de habilidad para endurecer tu piel y convertirla en una armadura? Arribel simplemente lo miró con una mirada vacía y el grupo caminó en silencio por unos momentos. Entonces, ¿qué tal si intercambiamos información de forma igualitaria? Dijo Hashirama, aclarándose la garganta. Tú nos dices algo que queremos saber y nosotros te decimos algo que tú quieres saber a cambio. Arribel se quedó pensativa ante la sugerencia antes de hablar. Eso es aceptable para mí. Responderé a tu pregunta anterior, entonces. Comentaste al Shinigami antes que Madara no parecía un Oyou. Eso es porque, según mi estimación, él es un Bastolorde, la forma más alta de evolución natural de Oyou. Si realmente era tan poderoso en vida como lo has descrito, entonces evolucionar a un Bastolorde en un lapso de tiempo tan corto no es imposible. Madara se cruzó de brazos ante su explicación y frunció el ceño. La elección de palabras de Arribel y el tono en el que dio su explicación no delataban ninguna sensación de sorpresa o admiración. Hablas como si esos seres estuvieran por debajo de ti. ¿No eres tú también un Bastolorde, entonces? Preguntó. Lo era, pero he evolucionado hasta convertirme en un arrancar al romper los límites de los Oyou y los Shinigami. Todos los arrancar tienen una habilidad llamada hierro, en la que su piel se endurece aproximadamente de manera proporcional a la cantidad de Reiatsu que tienen. En cierto sentido, se podría decir que literalmente tenemos piel de acero. ¿Y la razón por la que no tengo este hierro es porque no soy un arrancar? Intervino Madara. Correcto, respondió Arribel. Y antes de que preguntes, no te revelaré cómo los Oyous normales pueden convertirse en arrancar. TCH. Madara se burló, pero no dijo nada más. Hashirama quedó fascinado con la explicación de Arribel. Pero mi espada ha cortado piedra y acero por igual a lo largo de los años sin problemas. ¿Por qué se rompió tan fácilmente? Tiburón es una Zanpakuto, respondió mientras desenvainaba suavemente su espada. Las Zanpakuto son manifestaciones de nuestras almas y llevan en su interior la mayor parte de nuestro poder espiritual. Incluso si no se han lanzado al mercado, ningún acero mortal podría aspirar a igualarlas. Entonces, ¿mis armas serán inútiles contra los Oyous y los Shinigamis? Preguntó Madara alarmado. Deberían estar bien contra Oyous regulares y Shinigamis de bajo nivel que no han despertado sus espíritus Zanpakuto, pero no tendría prisa en probarlos contra ningún oficial sentado o superior, explicó Arribel. Hashirama respiró hondo para volver a hablar. Arribel levantó la palma de la mano y lo interrumpió. Creo que han sido 3 preguntas para mí, Hokage, mientras que tú aún tienes que responder una de las mías. Madara se rió a carcajadas otra vez mientras Hashirama se disculpaba tímidamente, antes de señalar indignado que solo había preguntado 2. Arribel simplemente continuó. Supongo que cualquier pregunta sobre tus habilidades no será respondida. Hashirama sonrió. No, puedo responderlas. De todos modos, es probable que haya archivos detallados sobre mí disponibles en todas las aldeas ocultas, así que no tiene sentido mantenerme en secreto. Los ojos de Arribel se entrecerraron.
Para parecer cómodo al revelar tus habilidades así como así, debes ser un tonto o tener plena confianza en ti mismo. Fue Madara quien le respondió a continuación. En mis viajes antes de regresar aquí para nuestra batalla, había escuchado a muchos discutir quién era el shinobi más poderoso. Aparte del mío, solo había otro nombre que escuchaba con regularidad. Hashirama Senju. Madara hizo una mueca, pero continuó. Lo están llamando el dios de los shinobi. Hashirama se frotó la nuca y su rostro se puso rojo. Ah, gracias por eso, Madara. Así que también me llaman así en otros países, ¿eh? Luego se inclinó hacia Madara con una expresión maliciosa. ¿Pero afirmas que algunas personas creen que eres el más fuerte? Supongamos que escuchan que a pesar de tener al zorro demonio de 9 colas bajo tu control, aún así perdiste contra mí. Le guiñó un ojo y se quedó callado. Madara lo apartó con un resoplido de fastidio. Sí, admito que eres más fuerte que yo, Hashirama. Pero ten por seguro que eso cambiará una vez que domine mi nuevo jutsu. Entonces, ¿por qué no nos cuentas más sobre estos nuevos jutsu en los que estás trabajando, Madara? Ni hablar. No soy tan estúpido como para revelar mis secretos a personas que no sé si puedo confiar plenamente. Su mirada pasó de Tobirama a Mito y luego a Rivel. Y ciertamente no soy tan estúpido como para darte voluntariamente una ventaja sobre mí. A Rivel escuchó atentamente. ¿Entonces él es el shinobi más fuerte de este mundo? Entonces, ¿qué puedes hacer, Hashirama? ¿Y cómo puedes usar Reiatsu si nunca antes habías oído hablar de los Olyous? Cuando el grupo se acercaba a las puertas de Konoha, los guardias vieron a su Hokage y saludaron. Ninguno de los guardias reconoció a Madara con su máscara hueca y entraron en la aldea sin problemas. Hashirama asintió en señal de reconocimiento a los guardias, antes de volverse hacia Arribel. Bueno, usé una técnica llamada modo sabio para absorber la energía de la naturaleza. Fue solo cuestión de sintonizarme con el tipo de energía de la naturaleza que emitía la vicecapitana Matsumoto cuando estaba fuera de su Higai. Una vez que percibí su Reiatsu, fue fácil atraerlo hacia mí y compartirlo con los demás, dijo, señalando a Tobirama y Mito. De hecho, ahora que sé qué buscar, puedo sentir que cada ser vivo tiene algo dentro de sí. Sobre lo que puedo hacer, bueno, la verdad es que es difícil responder, porque puedo hacer muchas cosas, dijo con una sonrisa traviesa. Pero algo único en mí es mi habilidad para manipular la madera. Podría hacer crecer un bosque en medio de este pueblo si quisiera. Observó un trozo de tierra afuera de una cabaña poco iluminada. Juntó las manos y las presionó suavemente contra el suelo, y de la tierra surgió un macizo de rosas. Ahí tienes una demostración a pequeña escala de mi liberación de madera. Ante esto, los ojos de Arribel se abrieron y se volvió hacia Madara. Entonces, ¿esas raíces que invocaste para atraparme antes, también eran alguna forma de liberación de madera? Madara se quedó paralizado, su mente se esforzaba por encontrar una forma de explicarse. No podía decir simplemente que había obtenido un trozo de carne de Hashirama y se lo había comido, obteniendo así sus poderes. Ah, un poco. Es mi aproximación a su liberación de madera que copié. Hashirama se sorprendió ante esto. ¿Copiaste mi versión de madera? Pensé que incluso el Sharingan no podía copiar el Kekkei Genkai. Madara le hizo un gesto para que se fuera. No, no puede ser, pero mis ojos no solo han despertado el Mangekyo Sharingan, sino también el Mangekyo Sharingan eterno al asimilar el de Izuna. Compararlo con el Uchiha Sharingan normal sería como comparar un jutsu de Enge con tus clones de madera. Hashirama se rió. ¿Cómo podría esperar menos del único hombre que realmente me amenazó en combate directo? Ya casi llegamos, anunció Madara, agradecido de que Hashirama no decidiera fisgonear más. Se estaban acercando a la entrada del distrito Uchiha. Ya falta poco, dijo, y el grupo continuó en silencio. Valle del Fin y Tsugaya y Rajiku levantaron la vista de sus buscapersonas del alma cuando un Senkaimon se abrió ante ellos. Habían estado completamente absortos en los archivos relacionados con el incidente de la vacuificación de hace 100 años. ¿De verdad el anciano pensó que necesitábamos 5 capitanes para capturar 2 Olyous? Dijo Zaraki Kenpachi arrastrando las palabras mientras salía primero del Senkaimon. Flexionó su Reiatsu. Y sin limitadores. Se agarró la cabeza y suspiró. Maldita sea, y yo que pensaba que iba a poder divertirme de verdad. ¿Ya te olvidaste de la sesión informativa, bruto? El capitán Itsugaya fue derrotado por un residente a terreno. No subestimes a nadie. Tenemos una misión que cumplir, espetó Tosen mientras salía, manteniéndose lo más alejado posible de Kenpachi. Kenpachi lo miró y se encogió de hombros.
Al menos llegué al punto de encuentro a tiempo, como Mura y yo, no sé qué hacían tú y el Capitán Cuatro Ojos. Haciéndonos esperar tanto tiempo, murmuró. Aizen sonrió mientras él también salía del Senkaimon. Caballeros, por favor. Se volvió hacia Kenpachi, el Capitán Tosen y yo estábamos ocupados revisando la información que nos enviaron con respecto a esta misión. Aunque, con lo rápido que lo hicimos, me sorprende que ustedes dos nos hayan ganado. Luego miró a Komomura. Debes ser un lector increíblemente rápido. El capitán de las 7 divisiones movió nerviosamente. He leído la mayor parte por encima. Una vez que vi que a ti y a Kaname también los estaban enviando, esperaba que alguno de ustedes pudiera darme un breve resumen. Kenpachi echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ese es el espíritu. ¿A quién le importan las instrucciones o la información? Ni siquiera la ley. Solo estoy aquí para matar a algunos Oyous, declaró, cubriendo el valle con su presión espiritual. ¿Dónde están ahora? Itsugaya sintió que era necesario un largo descanso después de esta misión, mientras él y Rajiku se acercaban para unirse al grupo. Capitán Kenpachi, dijo rotundamente. Nuestras órdenes son capturar a los arrancar con vida. Uno de ellos es una presunta víctima de los experimentos de oyouficación de Kisuke Urahara de hace un siglo. Su Reiatsu es, sin duda, de nivel de capitán. El otro es un Oyou recién nacido llamado Madara Uchiha. No sabemos el alcance de sus poderes, por lo que la precaución es de suma importancia aquí. Como sea, dejé de leer esos informes después de aquel sobre la ejecución de Rukia. Los bastardos de la Central 46 se han vuelto realmente seniles, gruñó Kenpachi. Solo dime dónde están los huecos y los ablandaré para que se los lleves al viejo. Rajiku señaló la dirección de la aldea oculta de la hoja. Se dirigieron en esa dirección. Hay una aldea no muy lejos de aquí. Itsugaya asintió. Antes de irnos, permítanos ponerlos al tanto de lo que sabemos hasta ahora. Distrito Uchiha, Santuario Naka. Todos ustedes, retrocedan mientras leo la tablilla, ordenó Madara al darse cuenta de que tendría que activar su Rinnegan. La última vez que estuvo aquí se sintió decepcionado al descubrir que algunas de las inscripciones de la tablilla estaban ocultas incluso al eterno Mangekyo Sharingan, pero no tenía dudas de que el Rinnegan le permitiría leer la tablilla entera. Y no te acerques sigilosamente a mí, Ashirama. Sabes que puedo sentir cuando lo haces, le advirtió. Pero Ashirama no estaba escuchando. Su atención estaba en otra parte en ese momento. Oye, Arribel, ¿puedes sentir la energía espiritual? Preguntó en voz baja y preocupado. Sí, ¿por qué? Respondió ella. Ashirama sacudió la cabeza y activó el modo sabio. No puedo decirlo con seguridad porque soy muy nuevo en esto, pero creo que 4 grandes señales de Reiatsu aparecieron cerca de donde te encontramos. ¿Puedes sentirlas? Arribel cerró los ojos y abrió la pesquisa. Sus ojos se abrieron de golpe. El señor Aizen y el señor Tosen están aquí. Sí, tienes razón. 4 Shinigamis de nivel capitán acaban de llegar. Incluso mientras decía eso, una enorme ola de presión espiritual los invadió, sofocando el aire. Estas personas son fuertes. Mucho más fuertes que los 2 Shinigamis de antes, espetó, preocupada. Todavía podía escapar en cualquier momento, pero si Aizen estaba aquí, entonces debía tener un plan, pensó. Madara, ¿escuchas todo eso? Ashirama se acercó y colocó una mano en la espalda de Madara. Yo también lo siento. Ahora también puedo sentirlos, dijo entre dientes, dejando una huella en la piedra con su Rinnegan antes de desactivarlos y volverse hacia Ashirama. ¿Qué demonios buscan estas personas? ¿Quieren matarme tan desesperadamente solo porque soy un Oyou? Como si fuera una respuesta, las señales de energía comenzaron a moverse hacia Konoha. Tobirama. Lleva a Mito de regreso a un lugar seguro y reúnete con nosotros afuera del santuario Naka. Tienes una marca aquí, ¿verdad? Sí, respondió Tobirama. Vamos a encontrarnos con estos recién llegados. Si lo que buscan es una pelea, no permitiré que sea en las cercanías de nuestra aldea, declaró Ashirama. Madara apretó los dientes. Su chakra se estaba recuperando, pero aún no estaba ni cerca de estar en condiciones para la batalla. Ashirama, se detuvo cuando sintió que el chakra y el Reiatsu fluían de regreso hacia él desde la mano de Ashirama en su espalda. ¿Puedo confiar en ti para proteger la aldea conmigo, Madara? Preguntó Ashirama con seriedad. La boca de Madara se abrió y se cerró varias veces en completo shock por la rapidez con la que sintió que sus reservas se reponían. Tu ninjutsu médico es verdaderamente único en su clase, Ashirama. Sí, protegeré a nuestra Konoha contigo.
Hashirama asintió satisfecho, antes de volverse para mirar a Arribel. ¿Y qué harás? Te involucraron en esto por error, no puedo negar que tu ayuda sería muy apreciada para ayudarnos a defender la aldea, pero también lo entiendo completamente y no te lo reprocharía si deseas retroceder a un lugar seguro. Arribel reflexionó sobre las palabras de Hashirama. Los señores Aizen y Tosen están aquí. Es posible que también necesiten mi ayuda. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es quedarme un rato más. Te ayudaré. De todos modos, los Shinigami son enemigos de los Oryous. Hashirama inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Cuando terminó de curar a Madara, Tobirama bajó corriendo las escaleras. ¿Por qué tardas tanto? Arribel aceptó ayudarnos y yo estaba en el proceso de curar a Madara. Tobirama frunció el ceño, pero no dijo nada. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir si estas personas son tan poderosas como creo que son, continuó Hashirama. Ahora vengan ustedes dos. Sujétense de Tobirama. Él nos teletransportará para encontrarnos con estos Shinigamis. Tierra de Fuego, el bosque cerca de Konoha. Tobirama tenía muchos sellos Raijin voladores esparcidos por puntos estratégicos en el bosque que rodeaba a Konoha. Usando el chakra sabio infundido con Reiatsu con el que Hashirama lo había envuelto, localizó rápidamente uno de esos lugares cerca de donde estaban los Shinigamis y teletransportó al grupo. Los Shinigamis se detuvieron y sintieron de repente un poderoso Reiatsu eco en los árboles que estaban justo encima de ellos. Los 6 se desplegaron, con Rajiku en la retaguardia mientras veían las siluetas de 4 figuras envueltas en sombras entre las hojas. Ah, finalmente, vienen a nosotros. Estaba a punto de decir que pensé que tal vez estábamos yendo por el camino equivocado. Es demasiado difícil hacer jumpo en todo este bosque, gritó Kenpachi, bajando su espada del lugar donde descansaba en su hombro. Ahora salgan y digan sus nombres para que sepa a quién estoy a punto de matar. Su ojo descubierto brillaba con locura, sus dientes al descubierto en una sonrisa espantosa mientras desataba su Reiatsu. Un tintineo espeluznante llenó el bosque cuando su Reiatsu explotó en un vendaval, haciendo tintinear las campanillas en su cabello mientras ondeaba con el viento. Sin embargo, antes de que pudiera pasar algo más, Tosen sacó su espada y la apuntó hacia Arribel. Bankai. Suzumushi Tsuisiki. Enma Koroji. Declaró, haciendo shumpo hacia su distintiva firma de Reiatsu mientras el campo de anulación sensorial de su Bankai los envolvía. Arribel desenvainó a Tiburón y bloqueó justo a tiempo, pero el impulso del golpe los llevó a cierta distancia antes de estrellarse contra otro árbol. Tosen acercó una de las manos de Arribel a su espada, lo que le permitió verlo y escucharlo. Tía Arribel, debo hacer esto breve para no despertar ninguna sospecha. Ella asintió y él continuó. Entrarás en tu resurrección y me aniquilarás. Hazlo de manera convincente. Debes infligir heridas graves, pero obviamente no me mates. Arribel asintió de nuevo. Entendido. Después de que me retire de la pelea, mi Bankai se calmará y todos se desorientarán brevemente al haber recuperado sus sentidos. Debes aprovechar esa oportunidad para atacar al capitán Kenpachi, el que tiene el parche en el ojo. Mátalo primero, luego mata al capitán Itsugaya. El capitán Komomura vendrá a ver cómo estoy. No lo ataques. Luego te enfrentarás al capitán Aizen. No tengas miedo de atacarlo con todo tu poder. No podrás hacerle daño. La frente de Arribel se crispó ante esto, pero esperó a que Tosen terminara. Una vez que te haya derrotado, serás llevado a Seireitei para ser interrogado. Aizen los tiene a todos bajo su Kyoka Suigetsu, por lo que te instruirá sobre qué decir. Vamos a utilizar tu presencia en el Seireitei como una capa adicional de distracción mientras el plan del capitán Aizen se acerca de buen término. No estaremos en la sociedad de almas por mucho más tiempo. El destino nos ha presentado esta oportunidad perfecta para eliminar a algunos capitanes que pueden causarnos problemas en el futuro. Si algo sale mal, entonces debes saber que tu sacrificio es muy apreciado. ¿Me entiendes, Arribel? La Tres Espada asintió, poniendo ambas manos sobre su Zanpakuto. Caza, tiburón, ordenó. Tosen abrió los brazos, haciéndole saber que estaba comprometido con el plan, y ella lo cortó en diagonal desde el hombro hasta la cadera. Una herida grave, pero no mortal si se trataba con prontitud. Cuando Tosen cayó, la oscuridad que rodeaba a Arribel se disipó, y ella escaneó el área en busca del Shinigami del parche en el ojo. Al verlo, inclinó a Tiburón hacia atrás y apuntó. La gota. Un trío de balas de agua se disparó hacia Kenpachi, quien apenas reaccionó a tiempo para cortar a las 2 primeras con su espada. La tercera se estrelló contra su brazo cuando lo levantó para defenderse.
Antes de que pudiera parpadear para quitarse el agua de los ojos, Arribel estaba frente a él, apuñalándolo con Tiburón. Por un breve momento, Tiburón encontró resistencia contra el pecho expuesto de Kenpachi, pero luego lo atravesó, acompañado por el chapoteo húmedo de la carne desgarrada y los huesos quebrados mientras la punta de Tiburón sobresalía de la espalda del capitán del Escuadrón 11. El tiempo pareció detenerse para Itsugaya cuando vio a los capitanes de los escuadrones 9 y 11 despachados en cuestión de segundos por la arrancar rubia. ¿Y ese era el Bankai de Tosen? No podía ver, sentir ni oír nada. ¿Cómo lo había derribado de esa manera? Dando un paso rápido hacia atrás para no ser atrapado por ningún ataque sorpresa, Itsugaya trajo su espada ante él. Bankai. Daiguren Yorinmaru. Bankai, Kokujo Tengen Yo. Gritó el capitán Komomura, casi al unísono con él. La primera acción de Itsugaya con su Bankai fue congelar las heridas de Kenpachi y Tosen para evitar que sangraran. Apenas tuvo tiempo de esquivar a Arribel cuando se lanzó contra él y le destrozó una de sus alas de hielo con un corte horizontal de tiburón. Itsugaya se tambaleó hacia atrás, sorprendido por su velocidad. Antes de que Arribel pudiera aprovechar la oportunidad, una enorme espada la atravesó y la empujó contra la base de un árbol gigante. Tosió y luchó por respirar, pues el golpe la había dejado sin aliento. Un destello blanco le llamó la atención mientras se catapultaba hacia arriba, dando una voltereta sobre una lengua de hielo que atravesaba el árbol donde había estado su pecho apenas unos momentos antes. Mientras estaba en el aire, sus ojos se abrieron de par en par al ver la enorme espada que la lanzaba hacia atrás. Demasiado tarde para reaccionar, se preparó para el ataque cuando la espada se dirigió hacia ella en un corte por encima de su cabeza. El golpe nunca llegó. Fue recibido en el aire por un familiar brazo esquelético de color azul llameante. Tienes iniciativa. Me gusta eso, Arribel. Un consejo. Sigue moviéndote para que no te atrapen aquellos que quieran atacarte por detrás. La voz de Madara sonó desde algún lugar por encima de ella. Tras centrar su atención en Komomura, Madara se movió para detener otro golpe con el antebrazo de su Susanoo. Logró detener la espada, y el brazo esquelético se quebró bajo la fuerza. Ese golem tuyo refleja cada uno de tus movimientos, ¿no es así? Observó Madara, hablándole a Komomura desde la frente de su Susanoo. Cuando los músculos y tendones encajaron en su lugar alrededor del esqueleto del Susanoo, Madara empujó hacia atrás contra el Bankai de Komomura. Este se resistió. ¿Entonces es tan fuerte como mi Susanoo completo? Muy interesante, dijo con voz monótona. Bueno, entonces, me pregunto qué también se compara este golem tuyo con mi Susanoo perfecto. Mientras tanto, Toshiro Itsugaya había recuperado su ala de hielo y tenía a Arribel a la fuga. Estaba segura de que tenía algunas costillas rotas por haber sido sorprendida por Kokujo Tengen Yo, y su hombro izquierdo estaba dislocado. Lo siento, Lord Aizen, Tosen. No pude ejecutar el plan. Se abrió paso entre los árboles con su sonido, esquivando desesperadamente fragmentos de hielo mientras se devanaba los sesos en busca de una estrategia, cualquier estrategia, que pudiera funcionar contra el capitán de la 10ª división. El plan que Aizen y Tosen habían urdido en el poco tiempo que tenían antes de encontrarse con Kenpachi y Komomura había pasado por alto un pequeño detalle. En lugar de que Komomura se retirara para atender al herido Tosen, fue Rangiku quien se retiró con él y Kenpachi a través de un Senkaimon, dejando al capitán del Escuadrón 7 libre para luchar. Hashirama, Tobirama y Aizen eran los únicos que no se habían movido. Fue Aizen quien rompió el silencio. ¿No vas a ayudar a tu nuevo amigo? Señaló a la figura de Arribel que se alejaba rápidamente. ¿Por qué has venido aquí y qué quieres de nosotros? Preguntó Hashirama, entrando en modo sabio, mientras le hacía un gesto a Tobirama para que ayudara a Arribel. El joven Seju asintió sin decir palabra y luego se dirigió hacia ella. Los ojos de Aizen se abrieron ligeramente. Es un reiatsu impresionante, observó, apoyando una mano en la empuñadura de Kyoka Suigetsu, sacándola lentamente. Para ser honesto, realmente no tengo nada que quiera contigo. De hecho, solo nos enviaron aquí para capturar a los Oyous. Entonces, vete. Los Oyous están bajo mi protección. Yo me encargaré de cualquier crimen que cometan. 2 de tus miembros están gravemente heridos y te aseguro que el resto no podrás pasarme por encima. Vete, antes de que haya que derramar más sangre solo para satisfacer la ley que ustedes, Shinigami, parecen tan inflexibles en seguir. Los ojos de Hashirama eran duros, pero era un pacifista de corazón y siempre les daba a sus enemigos la oportunidad de retirarse antes de acabar con ellos. Muy bien, reconozco tu punto.
Eres realmente poderoso y capaz de disciplinar a los Hoyous, dijo Aizen con suavidad. Sin embargo, cuando hizo un gesto para envainar su espada, se detuvo y dijo: Dime, ¿qué piensas de mi espada? Es una pieza de artesanía verdaderamente hermosa, ¿no es así?